Buenos días a todos. La secretaria va a proceder a leer los artículos por los cuales se rige esta convocatoria de lectura de tesis doctoral. La secretaria, cuando quiera. Muchas gracias. Artículo 14.4. La tesis doctoral se evaluará en el acto de defensa que tendrá lugar en sesión pública y consistirá en la exposición y defensa por el doctorando del trabajo de investigación elaborado ante los miembros del tribunal. Los doctores presentes en el acto público podrán formular cuestiones en el momento y forma que señale el presidente del tribunal. Artículo 14.7. El tribunal emitirá un informe y la calificación global concedida a la tesis de acuerdo con la siguiente escala: no apto, aprobado, notable y sobresaliente. El tribunal podrá proponer la mención de cum laude si la calificación global es de sobresaliente y se emite en tal sentido el voto secreto positivo por unanimidad. La Universidad habilitará los mecanismos precisos para la materialización de la concesión final de dicha mención, garantizando que el escrutinio de los votos para dicha concesión se realice en sesión diferente de la correspondiente a la de defensa de la tesis doctoral. Tiene la palabra el doctorando, cuando quiera. Vale, buenos días a todos. Creo que se me escucha. Raúl, ¿se me escucha ahí al fondo? Sí, estupendo. Vale, muchísimas gracias a todos. Para mí, es un día absolutamente emocionante y una ilusión enorme para la presentación de esta aventura de mi tesis doctoral. El título es la gamificación en el ámbito de las mejoras del proceso software, marco metodológico. Quizás así de primeras no vaya a decir mucho y lo que quería introducir un poco para entender conceptualmente de inicio exactamente qué es lo que se está proponiendo. Se está proponiendo un marco metodológico que permita la ejecución de ese marco de una manera medianamente sistemática, que a través de la gamificación, es decir, técnicas que se aplican en los videojuegos, se permite incrementar la motivación y el rendimiento de las personas involucradas dentro de las mejoras de los procesos software, que es ese círculo que está en el número 2. Entonces, la unión de esos dos cuerpos de conocimiento, por un lado la gamificación y por otro lado la mejora de procesos software, SPI o SPI, que lo voy a diferenciar así continuamente, es donde justamente se engloba este marco metodológico. ¿Cómo os lo voy a contar? ¿Cómo va a ser un poquito la exposición de todo esto? Es decir, al final, inicialmente se va a plantear los objetos e hipótesis de investigación, posteriormente se va a hablar un poco de la metodología de investigación que se ha planteado, luego los estados de la cuestión, analizando estos distintos cuerpos de conocimiento. Dentro del análisis de esos cuerpos de conocimiento se plantearía el problema que se ha encontrado. Una vez identificado el problema, se plantea exactamente cuál ha sido la resolución de ese problema, que lleva implícita una validación de expertos. Posteriormente, una validación empírica de ese marco metodológico validado por expertos dentro de una organización. Y finalmente se hace el contraste de las hipótesis establecidas inicialmente para al final cerrar con unas conclusiones y unas líneas futuras. Con lo cual, iniciamos el asunto con la parte de los objetivos y las hipótesis de investigación, que al final es un poco el core inicial y por lo que todo parte. El objetivo principal es la creación de un marco metodológico que, aplicando gamificación a las iniciativas de mejora software, SPI, con el fin de incrementar la motivación y el rendimiento de las personas involucradas. Ese es el objetivo principal. Ese objetivo se puede subdividir, ya que es un poco amplio, en distintos subobjetivos, concretamente en 6. El primero de ellos habría que hacer una investigación, una recopilación de la información de todos los modelos que hay a nivel académico y a nivel de industria para ver exactamente qué es lo que hay, digamos, en el mercado tanto profesional como académico. Por otro lado, se formaliza un marco metodológico en base a esa información que lo que intenta es un poco cumplir esos parámetros que inicialmente se han citado. Luego también se intenta adaptar este marco metodológico directamente a distintos tipos de profesionales y de roles SPI para intentar que sea lo más universal posible. El cuarto de los objetivos se ha intentado hacer, y de hecho se ha hecho, una herramienta software que intenta soportar o dar soporte a la implementación de este marco ya en el ámbito profesional. El quinto objetivo es ver cómo este marco justamente se integra dentro de lo que sería todo el ecosistema de SPI para que no tenga ninguna disonancia. Y ya por último, el último de los subobjetivos sería evaluar el impacto y los resultados de este marco en organizaciones productivas reales en el mundo real. ¿Vale? ¿De dónde viene? Es decir, aparte de los objetivos, ya planteamos una hipótesis de investigación que es como el punto de partida. Y al final está muy relacionada, evidentemente, con lo que es el objetivo principal, que te dice si es posible hacer un marco metodológico que, aplicando gamificación en las iniciativas de SPI, pues permita una mejora de motivación intrínseca y de rendimiento
a las personas involucradas. En el caso de que esto se cumpla, ¿qué se lograría? Pues uno, el incremento de la motivación, el incremento del rendimiento y con todo esto pues se fomentaría la adopción de las iniciativas SPI y el éxito una vez que se haya iniciado una de esas iniciativas. Estos son un poco los puntos de partida iniciales. ¿Cuál es la metodología de investigación que se ha logrado para intentar o se ha realizado para intentar llegar a cumplir todos estos objetivos y validar o no esta hipótesis? Bueno, inicialmente, como un poco ya se anticipaba en la parte de la exposición, bueno, pues se va a plantear estos estados de la cuestión en los dos cuerpos de conocimiento que están involucrados, la gamificación y la gestión del cambio a nivel organizacional en el área de la mejora de procesos software. Luego se hace una construcción del marco metodológico, que es como el core, el núcleo de todo esto, en el que se hace una serie de elementos, esa correspondencia que luego profundizaremos, y una asignación de técnicas de gamificación. Veremos que se pueden asignar múltiples técnicas de gamificación y de videojuegos y que, bueno, pues hemos hecho un método para intentar que sea lo más sistemático y lo más realista posible y que ayude luego a la ejecución del marco. Luego se hace la construcción del marco, que ha estado soportada por una validación de expertos creo que bastante consistente, de la que evidentemente luego hablaremos. Como os decía, se integra el marco, se ve cómo se integra en el ecosistema SPI y se hace una herramienta que soporte esa implementación, porque al final siempre requiere, o al menos facilita, el hecho de que haya una herramienta software que, integrada con el flujo de trabajo de las personas, se pueda hacer. Finalmente, tendríamos una perspectiva teórica validada con validación de expertos para al final llegar a una validación empírica en el que ya se realizan unos casos de estudio dentro de lo que sería el mundo real, el mundo productivo de las organizaciones. Para al final, pues toda la documentación con las conclusiones. Yendo paso por paso, empezaríamos por la parte de los estados de la cuestión, es decir, del análisis de los distintos cuerpos de conocimiento. Primero, el tema de la gamificación, muy por encima, evidentemente se han analizado las distintas definiciones y objetivos que tiene, esto ha ido variando, la gamificación como tal es una disciplina realmente nueva, se podría decir, estamos en los early days, y ha ido fluctuando hasta que en el 2010, digamos que ya se ha establecido como una iniciativa clara. Luego se han analizado las ventajas y los retos. Dentro, de hecho, de las ventajas, algunos están como, por ejemplo, el incremento de la motivación y del rendimiento, que están vinculados con la hipótesis o las hipótesis a validar. Y dentro de los retos hay determinados retos que, de hecho, nos hemos encontrado luego en la parte de la validación empírica. Se ha estudiado la historia, esta breve historia que decía, los ámbitos de aplicación, es decir, dónde se puede aplicar el tema de la gamificación. Se han también estudiado, lógicamente, los fundamentos, es decir, sobre qué se sustenta todo este cuerpo de conocimiento nuevo, medianamente nuevo, que al final son principios psicológicos y, evidentemente, teoría de los videojuegos, para al final hablar de los frameworks o otros marcos de gamificación que la gente ha estado, ya desde el 2012, aproximadamente, pues ideando, conceptualizando para la aplicación de, bueno, pues estos marcos de esta gamificación en distintos entornos en el ámbito organizacional. Para finalizar ya de manera más concreta, de, bueno, esto de la gamificación, cómo se puede aplicar dentro de lo que sería la ingeniería del software, en el que se habla no solamente de lo que se ha hecho, sino de cosas que se podrían hacer, ¿vale? Esto por lo que respecta exclusivamente a la parte del estudio de la cuestión de la gamificación. Por lo que respecta a lo que es la gestión del cambio organizacional en toda esta parte del SPI, se ha dividido como más o menos en dos bloques. Por un lado sería, bueno, qué factores de éxito se dan un poco dentro de SPI. Entonces, se identifican que el compromiso de la alta dirección fundamentalmente, pero de todo lo que es la organización, es fundamental. Luego se ha identificado, evidentemente, que la motivación del personal implicado es absolutamente fundamental y se ha profundizado en cada uno de los puntos, para luego ya hablar un poco de aspectos esenciales dentro de la gestión del cambio. Pues distintos modelos que ayudan a esa gestión del cambio. Aproximaciones para incrementar la motivación, porque realmente el marco metodológico que hemos planteado en esta investigación utiliza gamificación y lo hace de manera pionera, pero ya ha habido otros autores que han intentado incrementar y mejorar la motivación sin el uso de gamificación. Ya lo han intentado, no es una cosa nueva. Luego se han estudiado un poco los distintos roles de SPI, es decir, las personas, qué roles toman en las organizaciones y, bueno, cómo se podría esto también luego trabajar con ello, que ya también contaré. Se ha hablado de la infraestructura SPI y, por último, del tema del rendimiento, que como veis o habéis visto en la parte de la hipótesis, pues también se quiere incrementar el rendimiento, con lo cual habría que profundizar en este rendimiento un poco, ¿vale? Esto por la parte de los estudios de la cuestión. Claro, analizando todo esto, ¿cuál era el problema que se ha identificado dentro o en base a todo este estudio? Tres problemas fundamentales. Primer problema, que existe una poca atención a los factores humanos. Es decir,
se ha visto que la disciplina de SPI no hay mucha atención a los factores humanos, mientras que sí que lo ha habido a las herramientas, a las metodologías, pero a los factores humanos como que se han dejado un poco de lado y es bastante paradójico porque, de hecho, bueno, como también se ha visto y múltiples autores citan, la ingeniería del software es altamente importante en capital humano. Luego, me voy al 3, se habla de la necesidad de la personalización de las estrategias, es decir, no se puede tener una silver bullet, algo que aplicado, hecho una vez, se puede aplicar a todos sin individualizar, con lo cual era necesario esa individualización para cada uno de los casos. Y dejo el 2 para el final, porque aquí el problema sería un alto fracaso por la falta de compromiso y de motivación, ¿vale? Claro, aquí hablamos de compromiso y de motivación, pero casualmente el compromiso como que no lo hemos integrado en la investigación dentro de las hipótesis. Entonces, era importante tener en cuenta una serie de aspectos que incluso no se han percibido desde el inicio de la investigación, sino ya ha pasado un tiempo, y de hecho ha sido hace cerca de año y medio, 2 años, cuando hemos caído en esto que justamente voy a comentar. Nuestra duda fue, el compromiso evidentemente forma parte de uno de los factores, tanto el de la alta dirección como el del resto de las personas, y la duda fue, ¿medimos el compromiso? Es decir, ¿vamos a medir el compromiso? Y otra fue, vale, si medimos el compromiso, ¿en qué nos puede afectar? Entonces, esto fue, la verdad, un giro interesante, casi como una película al final, cuando cambia un poco el asunto o hay algún cambio ahí un poquito de escena, en la que al final se decidió no medir el compromiso en la investigación. ¿Por qué se decidió no medir el compromiso? Primero, porque no estaba claro en la literatura de SPI, primero, qué era exactamente compromiso en el sentido de compromiso a la tarea, al desempeño de la tarea, compromiso organizacional, tenía un carácter muy abstracto y además no había unanimidad en qué métricas utilizar para la medición del compromiso. Eso era un punto razonablemente importante a la hora de, digamos, hablando claro, meternos en berenjenales, a la hora de no conseguir llegar a lograr a medir bien el compromiso y que eso, digamos, que impactase en el resultado global. Eso por un lado, con lo cual no lo medimos por estas razones. Pero es que además, en lo que es la medición de la motivación y el rendimiento, no podemos establecer una causalidad, es decir, no podemos establecer una relación de causa-efecto. Y eso también es importante establecerlo, es decir, sí que podríamos plantear una correlación, pero no una causalidad. ¿Y por qué esto? Que esto se encontró también casi por serendipia. Pues que encontramos que justamente, no en los cuerpos ni de gamificación, por supuesto, pero es que tampoco estaban en los cuerpos de conocimiento de SPI, no hablaban de la gestión del talento como lo habla, por ejemplo, en la disciplina de los recursos humanos, donde casualmente los recursos humanos existían, uno de los modelos académicos es el modelo JDR, totalmente estudiado, validado, que resulta que el compromiso, la relación entre compromiso, motivación y rendimiento era muy particular y se situaba como entre medias, ahora lo vamos a ver. Y luego, casualmente, otro de los modelos referenciados en la ciencia, pero muy utilizados por una de las principales o la principal consultora de recursos humanos a nivel internacional en el globo terráqueo, que se llama High Group, utilizaba su propio modelo de compromiso que, haciendo ejercicios de abstracción, es un modelo que es exactamente igual o muy basado en el modelo JDR. ¿De qué van estos modelos, que son del área, que nos pillan un poco quizás lejos a veces del área de los recursos humanos? Esto es una abstracción, no es el modelo como tal, es el modelo JDR, como digo, totalmente soportado en el área de la gestión del talento de los recursos humanos, en el que se puede ver un poco cómo se está moviendo, es decir, hay unos recursos de trabajo, personales, experiencias o exigencias del trabajo, que se vinculan entre sí, que están relacionadas con la motivación. Esa parte de ahí, arriba a la izquierda. En la parte central estaría todo relacionado con la parte del engagement, que aquí en este caso es con lo que se ha definido unívocamente con lo que es el compromiso. Y luego, una vez que con esa motivación pasa todo por el compromiso, se genera un compromiso, se salta finalmente a lo que sería el rendimiento. Con lo cual, como no medimos el compromiso precisamente por ese carácter abstracto y la ausencia de métricas, pero sí medimos la motivación y el rendimiento, no podemos establecer una causalidad, pero sí nos interesa medir la motivación y, bueno, y ver qué es lo que pasa al final con el tema del rendimiento, ¿vale? Pero esto lo tuvimos de partida, repito, no fue desde el inicio de la investigación, sino fue hace cerca de año y medio aproximadamente, cuando hubo que hacer ahí un sprint para cambiar el asunto. Modelo JDR, académicamente aceptado. Si nos vamos al de High Group, casualmente te das cuenta de que, bueno, con factores distintos, ellos han considerado cosas distintas, pero sigue la misma estructura, es decir, factores de motivación,
Luego se centra en el engagement, en el compromiso, lo vincula con una adecuación del entorno, con factores más de entorno, y al final se va a la parte de rendimiento, efectividad, rendimiento. Con lo cual la estructura es la misma, y esto es lo que nos condiciona a la hora de medir el compromiso y de la no establecimiento de la causalidad entre motivación y rendimiento. Importante, creo que era importante comentar esto un poco para, bueno, posteriores dudas que podrían surgir. De acuerdo, tenemos el problema identificado, un poco el enfoque de cómo se ha planteado, y ahora se plantearía cómo sería la resolución de este problema. Y este sería un poco el gráfico fundamental, es decir, el que al final hay una parte de preparación, el punto 1. Esta preparación, lo que se preparan, digamos, son como unos elementos, unos assets, cosas que luego se van a utilizar en la construcción del marco. ¿Qué es lo que se prepara? Una correspondencia de grupos hay perfiles de profesionales de desarrollo software, distintas tipologías de roles SPI, y cada uno de ellos tiene motivadores y desmotivadores que, bueno, pues distintos autores, Madhu, Hall, otros, han estado haciendo desde hace ya bastante tiempo estudios para identificar cuáles son los motivadores y desmotivadores específicos de distintos grupos. Eso se ha hecho y luego lo vamos a tocar con un poquito más de profundidad. Luego, hay un follón con el tema de la gamificación, al ser una disciplina muy nueva, hay muchos modelos y no queda muy claro exactamente cómo se aplican los modelos, con lo cual, modelos de gamificación, cómo se aplicaban esas técnicas, con lo cual lo que se intentó es, bueno, vamos a intentar aportar un poquito, un granito de arena, para las técnicas de gamificación que se apliquen en el marco metodológico sean un poco más concretas, ¿vale? Esto ahora profundizamos. Eso es la fase de preparación, tenemos una serie de assets. Empezaríamos con la parte de construcción. Partimos de un marco preliminar, vamos a ver la evolución del marco preliminar. Ese marco preliminar se valida con expertos de las dos áreas de los cuerpos de conocimiento, de la gamificación y de la parte de SPI. Ya veremos que son un total de expertos, de 29 expertos, bastantes, ahora lo profundizamos, y una vez de esa validación de expertos, tendríamos el marco validado por los expertos. Ya tenemos el marco validado por los expertos, y lo que hacemos es intentar darle un poquito más de empaque. ¿En qué sentido? Desarrollamos una herramienta que aporte un poquito, que soporte a la implementación de este marco metodológico, que ya lo he citado previamente, y hacemos un pequeño estudio piloto preliminar, para validar un poco, bueno, pues cómo funciona la herramienta, cómo también preliminarmente podría funcionar el marco, ver exactamente cómo está funcionando. Y veíamos esa integración del marco con lo que es el entorno de SPI, ¿vale? En este momento tendríamos, digamos, un marco construido y validado por expertos. Y la tercera parte sería hacer la validación empírica, llevar esto al mundo real. Llevar al mundo real y decir, esto de verdad en las organizaciones está validado por expertos, pero de verdad esto aporta para luego llevarlo a un mundo real y que esté aportando el valor de lo que estamos planteando. Eso lo hemos hecho, luego evidentemente contaré los resultados. Y bueno, pues se ha hecho eso, se ha puesto en marcha en una de las iniciativas, se analizan los resultados y ahí tendríamos el marco metodológico validado empíricamente, validado primero por expertos en la fase 2 y ya validado en organizaciones en la fase 3. Se hace el contraste de hipótesis y las conclusiones. Y eso sería como un poco el bloque. Y vamos a ir ahora punto por punto, preparación, construcción y validación empírica hasta el final de lo que sería la presentación. La naturaleza del proceso un poco de validación es un proceso mixto, es decir, que quiere decir que es cuantitativo, basado en datos, en números, cualitativo, basado en datos extraídos, pues no a través de números, sino de entrevistas y de otro tipo de recursos. ¿Dónde se fundamenta más el método? ¿Dónde está más esta naturaleza mixta? Pues tanto en la validación de expertos como en la validación empírica, en ambos métodos, pero el porcentaje de aplicación en cada uno de ellos es distinto, es decir, se puede observar que la parte, por ejemplo, de validación de expertos es más cualitativa que cuantitativa. Hay una parte cuantitativa en la que sí que se les hizo rellenar una serie de preguntas cerradas con una escala de Likert para, bueno, coger una serie de datos que nos interesaban, pero es sobre todo cualitativa, ¿de acuerdo? Y en la parte empírica se gira un poco más, es decir, hemos intentado buscar la mayor parte de datos cuantitativos, que ahora explicaremos, pero también una parte cualitativa, sobre todo una entrevista abierta a uno de los managers de la empresa o organización que se puso en marcha, ¿vale? En base a esto, claro, había que analizar las amenazas de la validez. Es decir, todo esto que se plantea está muy bien, pero surgen y siempre hay 200.000 amenazas que nos están un poco pues ahí acechando, ¿vale? Con lo cual, vamos a ver un poco por encima qué amenazas de la validez habría, tanto para la validación de expertos como para la validación empírica en organización. Por la parte de expertos, ¿cómo se podría validar para que el marco fuese similar a cada uno de los puntos? Pues en base a unos criterios que Lincoln y otros autores establecieron. Dijeron, bueno, mira, para métodos mixtos,
lo ideal o interesante sería utilizar la credibilidad, la transferibilidad y la confirmabilidad. La credibilidad hace referencia a si los datos que yo recojo puedes determinar que son realmente creíbles, es decir, yo me creo que los datos que he recogido son ciertos y van a valer para el propósito. Transferibilidad, bueno, la credibilidad sería como la validación interna en las investigaciones cuantitativas. La transferibilidad sería más la generalización de esos resultados. Yo esto digo que vale aquí, pero ¿cómo varía si realmente puede funcionar en el resto del mundo, en el resto del planeta, en el resto de casos? Que sería un poco la validación externa de las investigaciones cuantitativas. Y por último, la confirmabilidad, que sería si otro investigador viene y ejecuta lo que yo he hecho, obtendría unos resultados, no sé si similares o iguales, pero sí análogos. Entonces, es un poco lo que se ha ido viendo por cada uno de los puntos, ¿vale? Por la parte de la credibilidad, pues exactamente, por la parte de validación de expertos, pues qué expertos SPI se han utilizado, porque sean relevantes, qué expertos se han utilizado en gamificación. Aquí ha habido un problema, porque precisamente, claro, la perspectiva que nosotros un poco planteábamos era gamificación, disciplina nueva, ¿quién es experto? Ya sabemos cómo funciona al principio, que surge una nueva disciplina, la gente intenta ponerse este pinganillo como yo, dar una charla, ya sin saber mucho del asunto, se cataloga como experto y al final está posicionado como experto. Queríamos identificar expertos que la ciencia pudiera decir que son expertos. Y para eso hay un gap en la investigación, realmente no hay ningún método específico que identifique a nivel general quién es experto y quién no es experto, y rascando encontramos un criterio de una persona que se llama Fering, que en el 1994 identificó o hizo un criterio de identificación de expertos para enfermeras, para saber qué enfermeras eran expertas en determinadas áreas. Ese método, evidentemente, no se ha utilizado como tal, sino que se ha hecho una modificación para lo que sería la parte de gamificación. Luego, evidentemente, toda la parte de entrevistas y resultados, pues que fuesen lo mejor posible, que hubiese siempre unas directrices, que estuviese siempre validado por dobles, pues por dos investigadores, ¿vale? En la transferibilidad, claro, aquí hay una limitación porque la muestra no se toma al azar, es decir, al final tú los ibas un poco seleccionando en función de esos criterios, para ello pues que fuese lo más representativa posible dentro del conjunto. Por último, por la parte de confirmabilidad, pues claro, hay sesgos a la hora de hacer las cosas, hay que intentar pues que el sesgo del entrevistador, por ejemplo, el sesgo mínimo del creador, del investigador, entonces intenta que sea todo en base a directrices, todo en base a teorías formales y aplicando temas de triangulación en el que se mezclan distintas áreas para intentar dar con un sweet spot, con un punto dulce en el que al final pues se tendría como algo medianamente confirmable, ¿vale? Esto por lo que respecta a la validación de expertos. Validación empírica. Sería exactamente el mismo concepto, pero aplicado a la validación empírica. Pues la credibilidad, pues los participantes que hay dentro de las organizaciones que han participado. No lo veo muy bien exactamente, pero es las encuestas, las entrevistas abiertas. Todo esto exactamente cómo se estaba haciendo para, de algún modo, pues irlo planteando del mejor modo posible, que no hubiese, y la cosa fuera, digamos que creíble, es decir, que fuese creíble. Luego, en la parte de transferibilidad, aquí es donde hay mayor afección, digamos, de esta amenaza en el global de lo que es la investigación. Porque, claro, evidentemente, las muestras de las empresas tampoco se tomaron al azar, pero por lo que respecta a la amplitud o la muestra, estamos hablando de una sola empresa, con lo cual, evidentemente, eso ahí afecta una amenaza a lo que es la transferibilidad, es decir, la generalización de los resultados, así como, por ejemplo, a la tipología de actividad. Es decir, lo que se ha hecho en la empresa es aplicar el método de gamificación sobre una actividad concreta que veremos que es cierto que es muy transversal, que está muy representativa de lo que es en concreto el tema de las pymes, pero es cierto que es una actividad, entonces tampoco se podría fácilmente decir que esto va a funcionar para todas las actividades de SPI, que como sabemos es absolutamente inmensa, ¿vale? Y por último, en la parte de la confirmabilidad, es decir, si alguien lo repitiese, ¿cómo se podrían decir que los resultados son similares? Pues, por ejemplo, con la primera hipótesis, que es una subhipótesis de la parte de incremento de motivación, pues utilizando un test concreto que está súper validado, que es el test IMI de motivación intrínseca, que está muy utilizado desde el 91. Para la fase 2, pues haciendo triangulación entre los datos cuantitativos y los dos cualitativos, intentando que, pues que todo cuadre y que sea lo más coherente posible. Y a nivel del sesgo de interpretación de cuando cogemos los datos y los vamos analizando, pues intentar que haya
evidentemente que sea lo más objetivo posible, que haya unas guías de exactamente lo que se iba haciendo, que haya un riesgo de auditoría, es decir, todo que esté bien planteado y siempre soportado también por otro investigador que está un poco controlando el asunto. Partiendo de la parte de lo que es la parte de preparación, esto es la correspondencia inicial que se hacía. Lo que se intentó es que este marco no esté circunscrito específicamente a una parte. Y con eso que hablábamos de la necesidad de personalizar las estrategias de SPI, lo que se intentó es, bueno, cada empresa tiene un poco su rol como se lo está planteando. Cada empresa que aplica una iniciativa puede tener el rol 1, el rol 2, el de Humphrey, el de Johansen, el que fuese. ¿Por qué no buscamos un poco los distintos roles que existen y hacemos una correspondencia para intentar encontrar cómo este marco se puede aplicar a distintas empresas en función del rol que tengan? Y para ellos se vinculó, gracias a los estudios de Badu y Hall, pues qué motivadores y qué desmotivadores tenían cada uno de los roles. Este es uno de los assets que decía que luego se utiliza en el marco, específico evidentemente de la parte de SPI, para intentar, pues eso, personalizar exactamente la herramienta a lo que el caso demande. En lo que respecta a las técnicas del establecimiento de, bueno, cómo se van a establecer técnicas de videojuegos en estas áreas, ¿vale? Elementos de juego, cómo se va a plantear, muy así grosso modo. Primero, decir que uno de los primeros modelos más aceptados fue el de Hunter y Werbach, que era un modelo interesante porque era organizacional, muy holístico, pero era muy abstracto. Es decir, la aproximación que habían hecho era interesante, que era la de dinámicas, mecánicas y componentes, pero digamos que a la hora de aterrizarlo dejaba mucho en manos de la persona que, digamos, fuese como el gamification designer, más o menos. ¿Qué intentamos? Sin quitar eso, porque es imposible prácticamente, intentar darle un poco más de concreción al asunto. Para ello utilizamos uno de los modelos todavía más utilizados. El autor fue como hay un Gamification Top Guru, como de los gurús estos de gamificación, que se llama Chow, Yukai Chow, y esta persona estableció pues, un método que se llama Octalysis, que es como un octógono, en el que lo que identifican son de manera más concreta qué elementos de gamificación de juego puede utilizar en determinados casos. No va al punto de la organización, se queda un poquito más cerca de motivadores y lo que se nos ocurrió un poco es unirlo. Es decir, ¿por qué no busco un nexo entre esta gente de Werbach y Hunter y los otros e intentar buscar un nexo para que se pueda hacer una aplicación medianamente decente? Y además, lo bueno que tenía Octalysis es que tiene una herramienta de revisión y de evaluación, porque es importante saber que cuando tú planteas algo, las motivaciones, tanto intrínsecas como extrínsecas, tienen que estar alineadas. Si hay una motivación extrínseca muy elevada, hay problemas de que la motivación intrínseca se pierda. Esto está datado del 1995, se llama efecto de sobrejustificación y se ha utilizado bastante en el sentido, por ejemplo, se ejemplificó pues, con un niño que tocaba el piano muy bien, tenía una motivación intrínseca muy elevada y en un momento determinado se le dijo: te voy a pagar, eres muy bueno, te voy a pagar y te voy a pagar una cuantía muy elevada. En ese momento la motivación extrínseca era muy elevada, su motivación intrínseca subió, es decir, lo tocaba todavía con más ganas y más motivado, pero en el momento en el que retiraron la motivación extrínseca, es decir, le dijeron, ya no te pago, su motivación cayó, pero cayó al infierno, es decir, no que cayó como estaba antes, sino cayó a los bajos fondos, ¿vale? Entonces, eso es un cuidado que luego ya veremos que se ha tenido en cuenta de cara a la validación empírica. Por la parte de construcción, la evolución de ese marco preliminar. Una primera foto de lo que sería el marco sería esto, un marco circular, que era incremental, que se iba trabajando. Esto estuvimos conviviendo y desarrollando con ello durante 3 años. Es decir, desde el 2013, al principio del 2012 se empezó un poco a conceptualizar, pero publicaciones del 2013, 2014 y alguna del 2015. Cuando lo íbamos haciendo nos íbamos encontrando que evidentemente, bueno, pues fruto del proceso de investigación, se veían cosas que no eran lo más adecuadas posibles. Y con todo ese tema del Lean Startup y todo esto de incluso, también ha pasado en el mundo de SPI, que están agarrando pues, historias de Lean, historias de Agile, se reconceptualizó el marco y se estableció una parte que, bueno, que digamos que era como más encascada o secuencial para llegar a una parte que fuese iterativa y en la que se establecieron 8 fases. Una fase inicial de viabilidad, que la viabilidad no hay ningún marco a día de hoy diría que en universo tanto académico como profesional que establece la viabilidad. Es decir, el punto de partida es la gamificación tiene por qué ser aplicable en cualquier ámbito, a lo mejor no. Es decir, a lo mejor hay que hacer un proceso de viabilidad para tú plantear si realmente esto es viable o no es viable. Luego se establecen, esto es muy común,
los objetivos de negocio, los objetivos de SPI. Luego se mirarían un poco el análisis de las motivaciones en base a ese asset, a esas correspondencias que he comentado antes, y los perfiles de jugadores, con unos perfiles específicos de temas de gamificación y de videojuegos, para luego pasar a, bueno, qué actividades van a hacer y qué comportamientos quiero potenciar o mitigar relacionados con esas actividades. Punto número 5, la parte de elementos de gamificación, es decir, qué elementos, qué técnicas de juego yo voy a agregar dentro de lo que es el marco conceptual. Y ya pasarías a la implementación. Y ahí es donde ya en la parte de implementación, en el loop ese muy de Lean Startup, de implemento, hago, mido, aprendo, implemento, hago, mido y aprendo iterativamente, bueno, si tú encuentras que hay algo, incluso hemos establecido un refine loop que lo que te permite es un poquito volver atrás, hacer algún ajuste y volver nuevamente a ejecutar la implementación. Conceptualmente, o al menos de manera estructural, este marco ya se formalizó en una publicación, de hecho, en el 2016, y es el que nos ha llevado hasta el final, con una serie de modificaciones que ahora vamos a ver. ¿Qué hay a nivel de factor diferencial de este marco? Es el primer y único marco metodológico a nivel mundial, al menos con el mejor de nuestros conocimientos, que aplica gamificación en SPI, al menos de este modo. Lo que hay, han ido surgiendo algunos en el 2017, incluso algunos 2018, pero son muy, muy genéricos, aproximaciones muy genéricas o algunas teóricas muy abstractas, es decir, que al final no te permiten profundizar mucho más de lo que incluso te podría profundizar otro marco, ¿vale? Luego sigue la metodología de Lean Startup, se integran modelos de gestión de cambios propios de todo lo que es el cuerpo de conocimiento de SPI y, como ya anticipaba antes, analiza la viabilidad de la gamificación, que no lo hace nadie y que, sinceramente, para mí, un poco la perspectiva era que la gamificación no vale para todo, ni para todas las organizaciones, sino hay que analizar si de verdad la organización, el contexto, como está, un montón de factores, realmente pues aporta para tenerlo, ¿vale? Esto es el marco preliminar. Y luego estaba lo que sería la validación de expertos. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que vamos a hacer con los expertos. Objetivos: validar el marco metodológico de manera preliminar, estudiar si esto anticipadamente, según su criterio, era algo que se podía aplicar en la práctica, que es lo que nos estaba interesando, y luego, con todo este feedback, pues intentar generar una versión mejorada. Y formulamos 4 preguntas de investigación, divididas en 2 grandes bloques. Primer bloque: queríamos saber un poco cómo funcionaba el asunto de la gamificación en las organizaciones. Entonces, en base a eso, pues les preguntábamos, oye, ¿cuál es el proceso real de implantación de gamificación en las organizaciones? Esto se hacía para los expertos fundamentalmente de gamificación. Segunda de las preguntas: ¿cuáles son las opiniones, sentimientos? Intentábamos un poco entender el fenómeno de implantación de la gamificación a nivel de las organizaciones. Y en el segundo bloque era, bueno, este marco ya lo tenemos, conocemos el fenómeno, y ahora, ¿cómo se aplica este marco en el entorno de SPI? Y aquí es donde hacíamos sobre todo foco, evidentemente, con los expertos de SPI. Y les preguntábamos, bueno, ¿qué prácticas más recomendables hay a la hora de aplicar mejor gamificación pues, en las iniciativas? Es decir, ¿qué es lo que puedes percibir en este área? Y luego, ¿creéis que es válido este marco que estés aquí ya refinado y planteado para aplicarlo? Es decir, honestamente, ¿creéis que es válido o no? En base a esto, otro esquema que determina un poco cómo se hizo esta validación de expertos. Inicialmente hay una primera fase con expertos de gamificación y una segunda fase con expertos de SPI. Hubo 3 modificaciones del marco en esta fase. El marco, lo que se hizo es, se partía del marco preliminar que teníamos, se hacían una validación de experto con 7 expertos de gamificación, que primero lo que hacíamos era estudiar un poco el fenómeno de la implantación de gamificación en organizaciones. ¿Cómo lo hicimos? Con la metodología de Grounded Theory, que te permite analizar o generar teorías, pero sobre todo estudiar fenómenos. Tiene como varias partes. Utilizamos una parte concreta, que es la parte de codificación, el Open, el Actual y el Selective Coding, y lo que hicimos es intentar extraer para entender el fenómeno de la gamificación desde el punto de vista de expertos reconocidos. Con eso nos dio una primera modificación. Con ese marco modificado fuimos a otro paso con los expertos de gamificación y dijimos, vale, aquí tenéis el marco, con el marco modificado. Por cierto, eran expertos distintos que los de la primera fase para evitar cualquier tipo de sesgo. No queríamos que estuviesen involucrados. Y se les plantea otra entrevista, que en este caso fueron ambas semiestructuradas, en las que se preguntaban preguntas en relación con el marco. ¿Lo ves viable? ¿No lo ves viable? Aquí se intentaba un poco ver más la viabilidad de aplicabilidad en las organizaciones, más que la parte de SPI, que al final esta gente pues, no tenía mucho conocimiento de lo que podía ser algo en concreto de SPI. Ahí tendríamos una segunda modificación del marco.
Y pasábamos ya con ese marco modificado a los expertos SPI. Se hacía la selección de expertos y se les entregaba el marco. Y se les preguntaba cosas como, bueno, ¿qué factores críticos de SPI en la aplicación en las organizaciones estáis un poco valorando? Y comprobábamos un poco si realmente se estaban cumpliendo o no, estaban incluidos en el marco. Y evidentemente se les decía que, oye, el marco este lo veis honestamente, lo veis razonable, viable, qué problemas habéis encontrado, qué tareas veis buenas, qué tareas veis malas, ¿vale? Está todo documentado en la tesis y con una justificación de cada una de las preguntas. En base a esto, fue una entrevista estructurada, esta sí que fue online. Las anteriores dos fueron prácticamente muchas de ellas presenciales, muchas de ellas no fueron en Madrid, hubo que desplazarse a Barcelona, muchísimas de ellas fueron realizadas en inglés, todos por mis propios medios, y se hicieron 3 modificaciones del marco, que al final tener un marco metodológico definido, validado al menos desde el punto de vista teórico. Eso es un punto de partida. Teníamos esto. ¿Cómo hicimos la recolección de datos? Bueno, pues fuimos aplicando el criterio de Fehring que os he comentado, el de la selección de las enfermeras, esa es modificación. Cada experto caracterizado ahí con un número, que eran hasta 14 en total, tenía un puntaje en base a la clasificación y los íbamos pues un poco planteando de cara a, bueno, pues esos expertos van a trabajar en la primera parte de estudio del fenómeno y estos otros en la otra parte, ¿vale? Luego se hacía el análisis de datos y rápidamente un poco a nivel de resultado, esta es la parte del estudio del fenómeno, fundamentalmente por la parte de los expertos de gamificación. Gracias a Clara, que fue muy útil, era laboriosa porque había que transcribir todas las entrevistas, tomar notas, tomar notas técnicas. Al final tú vas sacando, gracias a la técnica esta de la codificación del Grounded Theory, generar este mapa de categorías que te permite identificar en un conjunto de 7 entrevistas de una duración de 40 minutos, que al final se genera bastante, puntos específicos de los que están hablando. Como vemos en el centro, la categoría principal sería, o el tema principal, es la implementación de gamificación, para luego, bueno, pues qué tareas hay que aplicar, qué factores críticos existen en la gamificación, qué causas generan un fracaso a la hora de la aplicación. Con lo cual, bueno, pues se fue mirando cada una de las categorías en base, evidentemente, a todo lo que estaban diciendo y todo lo que estaba transcrito de los expertos. Por la parte más ya de los expertos de SPI se les hizo una serie de preguntas, concretamente también la primera de ellas, como se puede observar, claro, queríamos valorar hasta qué punto el experto SPI nos iba a hablar de un marco de gamificación, hasta qué punto conocía de gamificación, o estaba hablando un poco desde un punto de vista en el que, bueno, pues tampoco tenía mucho conocimiento y eso podía también, lógicamente, pues generarnos algún problema a la hora de luego de la interpretación de los datos. Bueno, parecía que más o menos era una cosa medianamente aceptable y algunos datos, así por encima, bueno, el 93% de los participantes estaban de acuerdo en que el marco era relevante y aplicable a iniciativas. Es decir, 93%, que es un dato razonablemente interesante. Y en el área de la motivación y el compromiso, dijeron que el 80% estaban de acuerdo en que iba a incrementarlo. Fijaos aquí que cuando se hizo esto, todavía se estaba incluyendo el compromiso como uno de los valores a medir que luego se extrajo, como os estaba diciendo. O sea, inicialmente el compromiso fue a partir del último año y medio, 8 meses, cuando se extrajo por los problemas en los que nos estábamos metiendo, ¿vale? Toda esta historia que os he contado de entra el marco, validación de expertos, 3 evoluciones, esto se registra en una tabla, estaba evidentemente más extenso en la tesis, pero es una tabla en la que se ven las 3 modificaciones relacionadas con lo que figuraba en el gráfico anterior por cada una de las fases del marco, ¿vale? Son las modificaciones así, grosso modo, que se han planteado. Ese sería el marco. Veis que estéticamente a nivel estructural no cambia, pero sí que hay algún tipo de cambio, por ejemplo, entre las fases, se cambió el orden entre las fases 3 y 4. Se generó una fase final, al final, ¿vale? Para salir un poco del loop, que era ya casi un tema más conceptual. Y más allá de lo que hay a nivel de estructura, que es lo más importante, se fueron agregando cositas en cada una de las fases, como por ejemplo en la viabilidad. Considerar los objetivos de negocio que sean smart, que se utilicen técnicas de GQM, etc., que eran determinadas cosas que es cierto que los expertos contribuyeron y apoyaron en ese sentido. Claro, a veces era complicado ver con la cantidad de cosas de la definición, porque esto es una cosa, bueno, más abstracta, evidentemente, para mostrarlo, de todo lo que hay que hacer en todas las partes, qué elementos entran en una fase, qué es lo que se procesa y qué elementos salen. Se hizo un ejercicio para identificar la trazabilidad de las distintas fases dentro del marco. Es decir, lo que se quería saber era si algo entra desde el punto de vista de la viabilidad, qué es lo que sale, qué es lo que recibe la fase 2,
de la fase 2 qué es lo que sale, qué es lo que recibe la fase 3, para que estuviese todo bien trazado, todo bien hilado, como si fuese un hilo de que cuelgan cosas, tú tiras del hilo y todo va un poco tirando. Entonces, fue un ejercicio también interno nuestro, no solamente de cara a, pues, a la comunidad científica, sino interno nuestros, para asegurarnos de que no había ninguna incongruencia en este área. Luego, por la parte de integración, esto que comentábamos, de bueno, queríamos saber si el marco, estamos hablando de temas de SPI, este marco, ¿cómo convive con lo que es el ecosistema SPI? Bueno, pues por ejemplo, con el modelo ideal, que es como unas directrices de cómo se debería más o menos aplicar distintos modelos, entre ellos CMMI u otros muchos, pues bueno, ¿cómo convivía? ¿Dónde se integraba? Y se integraba perfectamente sin hacer ningún encaje de bolillos, es decir, era bastante natural la integración. Modelos, por ejemplo, de gestión del cambio organizacional, pues también de Stenzer and Melis también se integraban fácilmente. No son modelos muy complejos, son más conceptuales para saber exactamente que tengo un punto de inicio, un punto de partida, cómo tengo que hacer cambiar de un lado para otro, y se integraba también de manera muy natural. Lo que fue más interesante, bajo mi punto de vista, fue hacer una correspondencia según los criterios de Baldassarre, en los que se hizo un mapping en el que con SPI, con las buenas prácticas, se iba viendo cada una de los bloques de SPI con cada una de las fases y se veía un match, es decir, si lo que se identificaba dentro de del contenido de SPI manifesto realmente se estaba contemplando o no en el marco. Porque claro, si hay buenas prácticas definidas en el SPI manifesto y luego no se contemplan en el marco, podríamos tener un problema. Pues de 10, 8 estaban explícitamente citadas en el SPI manifesto y a la vez reflejadas en el marco. Una estaba reflejada de manera implícita, es decir, no se decía claramente, pero estaba reflejada de manera implícita. Y había una que no, que era el tema de la gestión de riesgos. Oye, inicialmente tenéis que valorar los riesgos, gestionarlos, y a partir de ahí ya entonces tener en cuenta estos riesgos y bueno, qué contingencias pueden existir para la eliminación o mitigación de estos riesgos. Eso se lanzaba a líneas futuras en la parte de viabilidad. Aquí lo que teníamos es ya pues el ecosistema, parece que funciona, pero ya anticipábamos un poco que podría ser interesante el hecho de, bueno, pues plantear si realmente era 100% viable, si se iba a necesitar algún tipo de herramienta que soportase la aplicación de gamificación en las organizaciones, y para ello, pues lo que se hizo es desarrollar una aplicación. Se tuvo que diseñar y codificar una herramienta software que se llama Gamyware, que está colgada en un dominio accesible a todo el mundo, se llama gamyware.com, en el que lo que era una supraherramienta, es decir, una herramienta que estaba por encima del resto de las herramientas, no mentalmente, sino que ayudaba al resto de las herramientas. La gente trabajaba con su flujo de trabajo y tú lo que utilizabas era utilizar esta herramienta para registrar los datos de lo que estaba pasando en la aplicación del marco metodológico. El concepto, evidentemente, aquí a nivel visual se utilizaban muchísimos conceptos relacionados con los temas de los videojuegos. Ahí se pueden ver los Nimions, se podía evidentemente meter su propio avatar, había gráficos de todos tipos, técnicas, y esta herramienta lo que permitía realmente era aplicar dinámicas, mecánicas y componentes del juego que venían de los modelos de Werbach. Es decir, entonces podías aplicar perfectamente mecánicas cooperativas, competitivas, establecimiento de retos, se podían hacer un montón de cosas. Se estableció la correspondencia previa a ese asset que teníamos vinculado con los roles dentro de Gamyware y cada rol se le estableció unas funcionalidades que estaban codificadas y que la gente lo podía hacer. Esos son, ya vas a hablar muy por encima, lo que son los distintos roles, cómo fueron trabajando, bueno, pues lo que van haciendo, las funcionalidades que se desarrolló y qué es lo que podía hacer cada rol. También hay un manual, al final a nivel del apéndice en lo que es la tesis doctoral, de cómo funciona. Y claro, queríamos valorar un poco esto, no queríamos dejarlo simplemente aquí, sino evaluar exactamente esta herramienta, pues qué sentido tiene sentido, no tiene sentido. Entonces, pues lo que planteamos es, primero, ¿se puede anticipar un poco a la motivación? ¿Va a incrementar la motivación? ¿Y esta aplicabilidad de la herramienta es interesante o no? Se hizo aquí la Carlos III un estudio con 24 alumnos, al final fueron 22, de lo que son el registro de datos fueron solamente 22, y se hizo una cosa muy, muy sencillita, que fue, se aplicaba rápidamente un poquito el marco, los estábamos enfocando a, evidentemente, únicamente perfiles de desarrollador, con lo cual estábamos en el rol del PI Developers, y lo que se les planteaba era, mirad, aquí tenéis unos códigos de unos programas y queremos que encontréis bugs y malas prácticas. Y era una competición por equipos. Entonces, una competición por equipos y eran en grupos de 3-4 personas, tenían que estar identificando, por cada identificación se les daban puntos y al final iban compitiendo a ver quién encontraba que alguien lo había hecho bien o lo había hecho mal. ¿Vale?
Funcionó bastante bien, el mood, el ánimo que había a la hora del estudio era realmente muy bueno, totalmente distinto que una clase magistral casi. Y en la recolección de datos, pues bueno, lo que se hizo es, se les caracterizó como jugadores para ver cómo estaba alineado esto con la propuesta de, bueno, pues esa competición con equipos, cómo lo gestionaban, y después de las tareas se hizo un test reducido, muy reducido, no es el test de Limi que os comentaba de la motivación intrínseca, y en el que incluso se les preguntaba, se les añadía una pregunta que era, ¿te has sentido motivado a la hora de hacer esto? Es decir, tú has hecho esto y te has sentido más motivado o menos motivado. Y estos son los resultados. El 82% indicó que se haya sentido más motivado, cosa que, bueno, está bien, tampoco nos dice nada ni se puede afirmar nada categóricamente, pero bueno, parecía que a nivel de percepción parecía que sí que estaban incrementando la motivación. Pero, sin embargo, es la otra cara de la moneda, solo el 18% se sintieron relajados. Esto no es una cosa nueva, tirando un poco de estudios, se comprobó que ya Hounds y Fox en el 2015 dijeron que cuidado con las mecánicas competitivas en entornos educativos, porque incrementan ese nivel de estrés. Pero ya si afinamos en la parte de estrés, McGonigal dijo que el estrés no es siempre malo, sí que hay un estrés positivo y negativo, que es el diestrés o el ecoestrés. Con lo cual también se podría analizar si el factor este de relajación es representable o no. Bueno, más o menos se hizo una primera aproximación y parecía interesante. Vamos a la parte de la validación empírica. ¿Qué se hizo aquí? Pues esa hipótesis de investigación, intentar validar. Es decir, ¿existe un marco metodológico que permita incrementar la motivación intrínseca y el rendimiento dentro de una organización? Y es lo que hicimos. Lo dividimos en dos hipótesis de investigación para intentar, bueno, pues hacer que el análisis fuese más fino. Por un lado, incremento de motivación intrínseca y por otro lado, la parte de la mejora de rendimiento. Y además tocábamos el sexto de los objetivos, en el que bueno, se evaluaba un poco el impacto de esta herramienta, de ese marco metodológico, dentro de lo que serían los entornos productivos. Se intentó hacer en 3 empresas, ¿vale? En 3 organizaciones. Fue muy complicado, muy complicado. Ahí veis que figura la compañía que hemos denominado X y Z, una ejecución total de 11 semanas. Realmente fueron 11 semanas reales de ejecución. Es decir, hay gente por aquí en la sala que puede dar pábulo del asunto, pero realmente fueron hasta 6 meses, 8 meses lo que se extendió para que al final se pusiese en marcha. La compañía caracterizada como ABC, al principio todo muy bien, todo muy bonito, se hicieron las 5 primeras fases del marco, al llegar a la sexta, que era, recuerdo, la parte de implementación, en el momento en el que veían que tenían que meter recursos, y recursos hablo de personas y de tiempo, la cosa se paraba y se paraba sine die, en este caso. Y la compañía denominada como DF es una compañía latinoamericana. Se asustó mucho con la primera videoconferencia que tuvimos, vieron que eso le iba a llevar demasiado tiempo y nunca dijeron nada más. Así que ese fue el asunto. Con lo cual, vamos a focalizar sobre la que se ha realizado, evidentemente, que es la X y Z. ¿Qué es lo que se hizo? Pues una metodología bastante sencilla, en la que primero se plantean los objetivos de experimentación y el contexto, es decir, qué es lo que vamos a hacer y qué contexto tenemos un poco a nivel de investigación. Aplicamos las fases del marco metodológico hasta la 8 y luego hacemos el análisis de los resultados. Esto es un poco así, de manera muy resumida, sin meter aquí líos de roles. En la tesis está especificado los roles, las entradas, las salidas, a nivel más conceptual, un poco qué es lo que se hizo. Entonces, paso a paso, ya en cada una de las fases, pues la viabilidad, se hacía unos checklists con todos los elementos de viabilidad y se iba comprobando si se cumplían o no se cumplían. Es cierto que al ser complicado cerrar el tema de, pues eso, pues que una empresa se abra a que tú hagas su tesis doctoral con ellos, la validación, a lo mejor alguna relajación de alguno de los criterios de viabilidad, pero no muchos. Es decir, realmente fue honesto el hecho de el planteamiento de esto realmente es viable. Había alguno como, por ejemplo, la sensación de urgencia, que es una cosa que ya los expertos comentaban. Pues bueno, la empresa a lo mejor no tenía una sensación de urgencia para la aplicación, pero al final uno quería plantearlo y tiraba hacia adelante en ese sentido. Se establecieron objetivos de negocio, cada uno con sus KPIs, y luego objetivos de SPI, ya en toda la mejora de proceso software, con sus métricas, para evidentemente luego valorar si las métricas se habían cumplido y a su vez si se habían cumplido los objetivos de negocio, que al final es una cosa súper importante, sobre todo cuando hablamos a nivel organizacional. Se analizaron un poco las actividades, cómo funcionaba un poco la empresa, y ya de manera concreta, muy vinculado con sus objetivos de negocio, lo que se determinó fue, bueno, vamos a hacer foco sobre las actividades de planificación de proyectos y sobre las actividades de estimación de tareas.
Es decir, por cada uno, pues por ejemplo, definir el plan de proyecto. Querían que la gente aprendiera a definir el plan de proyecto, que pudieran identificar hitos, que pudieran monitorizar el progreso, porque ahí, pues bueno, pues un poco lo que nos comentaban en las primeras reuniones, que la gente pasaba, que la gente nos lo tomaba muy en cuenta y querían un poco potenciar eso en una actividad y el comportamiento tenía que ser hacia la excelencia o la mejora. Y luego el segundo era pues esas actividades de estimación y de seguimiento, pues identificar las tareas semanales a realizar del modo más atómico, estimar si el esfuerzo es adecuado o no, es decir, no desviarse de las estimaciones. Era un poco lo que estaba la empresa intentando lograr con esta iniciativa. Claro, aquí empezamos ya a poner nuevamente el marco en marcha y bueno, eran seis ingenieros software más el manager. Aquí una cosa importante es que eran 6, la muestra no era muy grande y se quería tener de algún modo, que se interesó también desde el principio, era la necesidad de tener algún tipo de grupo de control, algo que nos pudiera decir, vale, tenemos un grupo de control que está haciendo las cosas lo mismo de un modo y aquí tenemos un grupo de control que hace las cosas con gamificación. Eso hubiera sido óptimo. Pero claro, si lo dividíamos del grupo de 6 en 3 y 3, nos quedábamos prácticamente en una muestra irrelevante y en la que aparte de la irrelevancia no teníamos prácticamente ningún manejo a la hora de aplicar técnicas de juego. Con lo cual decidimos optar por un grupo de 6 más el manager y tomar un poco como grupo de control, ver los históricos de lo que habían estado haciendo la empresa, que la empresa no era de nueva creación, sino tenía bastante bagaje y bastante historia. Se puso en marcha la correspondencia, que ya había comentado, de roles, SPIs y tal y cual con sus motivadores. Se puso en marcha los perfiles de Bartel para caracterizar a nivel de jugador a cada uno de ellos y ver exactamente cómo funcionaba. Aquí otra cosa a mencionar, que ahí el óptimo, si se analiza, es el explorador. Es decir, la gente ahí era exploradora. Es cuando uno juega un videojuego, pues en ese caso el explorador no está tan motivado a la hora de empezar a matar gente, sino que quiere un juego que le oferte algo pues, de exploración, mecánicas de exploración. El problema es que hicimos una primera aproximación que implicaba pues bueno, pues tener un mapa, que la gente iba haciendo una serie de cosas, en función de lo que hiciesen, ese mapa se descubría y requería una parte digital de recreación del mapa y otra física para que la gente, cuando llegase ahí, tuviese claramente marcado el tema de qué estaba explorando y qué no estaba explorando. Casi nos dijeron como que no tenemos recursos, esto va a ser muy complicado, con lo cual, para hacerlo viable, hicimos como un subóptimo, intentamos bajar un poco y nuevamente planteamos una competición basada por equipos, ¿vale? Que estaba cubriendo realmente de manera subóptima, como digo, los roles que estaban ahí, las caracterizaciones de los jugadores. Luego, ya estamos en la parte de elementos de gamificación, en los que te dice, bueno, ¿qué elementos de gamificación se van a utilizar? Entonces, se tiró la propuesta de alto nivel, la de Werbach, y al final la verbalización de lo que se hizo es una dinámica de progresión, es decir, la gente tenía que tener la sensación de que yo voy haciendo cosas y voy progresando en un juego en el que es una competición por equipos, con lo cual también se coopera, se compite, pero se coopera, y en el que se logran retos, establecimos una serie de niveles, retos a alcanzar cada semana, con el mayor feedback posible, esto ya hablaré ahora sobre todo de ello, y con un esquema de recompensas reconocido y aceptado por todos los participantes. Esto fue la propuesta de alto nivel. La de bajo nivel, que es la que enganchaba con la de Yukai Chou, nos decía, bueno, entonces, ¿y esto exactamente a nivel de componentes de juego cómo se va a plantear? Al final, el análisis fue, la verdad es que razonablemente sencillo en este caso, y al final era aplicar puntos, niveles, ranking y logros, y es lo que se hizo y es lo que ha funcionado en otras muchas investigaciones. Y aplicamos ahí esa herramienta de equilibrio motivacional que comentaba antes de la motivación intrínseca y extrínseca, en la que tienes que meter unos datos, están justificados en la tesis, y aunque tenga un pico por ahí en la parte de arriba, si se ve ahí abajo que pone proud of you, good motivation, es decir, la herramienta te estaba diciendo que, bueno, que la motivación, que el equilibrio es adecuado, con lo cual tiramos con ello, no hubo que hacer ninguna modificación, salió, digamos, como la primera iteración, ¿vale? Cosa buena en este sentido. Luego, elementos de gamificación en la parte de las métricas, es decir, necesitamos métricas y para eso teníamos un esquema de incentivos. Se estableció un esquema de incentivos para cada una de los objetivos de SPI y se estableció qué evolución esperada se tenían de cada uno de esos puntos para plantear unos niveles de crecimiento en esos logros, en esos niveles de llegar aquí, llegar aquí, llegar aquí. El cómo llegarlo debería ser pseudologarítmico, no es lineal, pero tampoco es pseudologarítmico, pero bueno, se planteó un nivel pues medianamente adecuado en el que iba creciendo el nivel de dificultad. Se estableció un feedback, dijimos diario, nos dijeron que ni de broma, plantearon que 2 días por semana y ya veremos luego que no fue ni por 2 días por semana.
Y al final se refina la propuesta, te acercas a lo que son los modelos de gestión del cambio, los tenemos todos identificados en la parte del estudio de la cuestión y vas viendo uno con uno, como si fuese un checklist, si lo has contemplado o no lo has contemplado. ¿Que no has contemplado algo? Lo vuelcas y lo trabajas. Se volcó mucho en la parte de la comunicación. En la parte de la comunicación, esta es ya la parte de la implementación, es decir, tú lo vas a implementar y previa a eso tú cuentas a la gente y le dices, bueno, señores, vamos a hacer esto. Esto es lo que vamos a hacer. Va a ser así, 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 así. Se hace una sesión de comunicación en la que, bueno, se les contó pues, que se van a montar equipos, de que iba la propuesta, fueron 40 minutos y se descartó el uso de Gameware. Es decir, esa herramienta que intentaba ayudar en el soporte de la implementación, se veía que sí que había tenido buenos resultados, pero que incluso el hecho de aprendizaje suponía una barrera y ellos preferían funcionar a su estilo. Con lo cual, para no comprometer la validación, y como ya la cosa no estaba muy fácil a la hora de encontrar gente, pues dijimos, no utilizamos Gameware y utilizamos vuestra herramienta. Las herramientas que se utilizaron fueron Excel o el spreadsheet de Google, Drive, email, Slack a nivel de comunicación. Es un ejemplo real de cómo ellos estaban un poco poniendo las distintas tareas dentro de esta parte de planificación y de estimación. Y luego, ¿cómo se hacía? La gente iba haciendo la parte de planificación y la parte de estimación durante toda la semana y había 2 sitios en la semana en el que el manager lo que hacía era puntuaba. Es decir, no se puntuaba todos los días, no teníamos la posibilidad de tener un sistema de puntuación automática que hubiese sido lo óptimo, pero había que hacer una puntuación manual. ¿Cómo se recopilan los datos? Pues bueno, pues para la primera de las hipótesis o subhipótesis, la parte de la motivación intrínseca, nuevamente con el test IMI, se les planteaba un test inicialmente y un test al final, al principio, y luego se hacía la comparativa, cómo te estabas motivado en el previo y cómo estabas después. Y luego en el después le agregábamos alguna preguntita adicional para ver temas de calidad, cómo ha sido el feedback a nivel de calidad, cómo te has sentido, cosas que nos podían dar un poquito más de información. Por la parte de la mejora del rendimiento que planteábamos, pues mira, los puntos del esquema de recompensa, ahí lo planteábamos. Una entrevista abierta al manager, que ahí están todas las preguntas que le hicimos, también cubriendo todo lo que se comentaba en la amenaza de validez para intentar evitar cualquier tipo de sesgo. Y luego, claro, intentamos cumplir, si se habían cumplido todas esas métricas de los objetivos SPI. Resultados, pues muy curiosos, porque ahí la parte de arriba, digamos que son los resultados en crudo, viendo con calma los resultados en crudo, ya te dice que por la parte de motivación no estaba incrementando la motivación. Es decir, la parte inicial en la que uno pensaba que iba a incrementar la motivación, en la validación empírica no estaba incrementando la motivación. Hicimos un breve análisis estadístico para verlo un poquito de manera más visual, para ver si nos daba algo. No nos dio mucha más comprensión, pero sí que es cierto que a nivel visual te permite ver un poco de lo que estaba pasando. Es decir, había gente que sí que estaba contenta, pero había algunos que, digamos, que migraban hacia el no. Algunos estaban sí bien al principio y había algunas personas que puntuales que estaban como migrando hacia escalas inferiores de motivación. De hecho, ese ejemplo de ahí ejemplifica cómo una persona pasó directamente a no estoy motivado, de hecho estoy poco motivado después de la experiencia, ¿vale? Para hacerlo todavía más visible, se estableció un diagrama de Kvyat que lo que hace es un poco superponer el antes y el después. Si lo veis es razonablemente similar y lo que asoma por detrás es lo azul y lo azul es lo previo. Con lo cual sí que es cierto que incluso no es que la mantenga, sino que en algún punto la bajaba, agregaba más presión, sí que es cierto que agregaba un poquito más de valor de utilidad. Entonces, bueno, pues son cosas que hay que tener en cuenta y evidentemente, bueno, había una serie de limitaciones importantes que ahora comentaremos. Esto por lo que respecta a la parte de motivación. Por lo que respecta a la parte del incremento de rendimiento, en cuanto al esquema de recompensas, esos puntos de cosas que voy haciendo y voy reflejando, planteamos inicialmente un registro durante las 4 primeras semanas. Después de las 4 primeras semanas, la cosa iba tan bien, es decir, el entorno iba tan bien, pero no habían llegado a los resultados esperados. Es decir, la gráfica de la derecha, la línea azul, lo que queríamos era que llegasen a esos grados, digamos, de maestría, que la gente llegase a un grado de maestría. Como no habían llegado y la cosa funcionaba muy bien, planteamos el hecho, y hasta ellos casi nos lo plantearon, oye, podemos extenderlo. Encantados de la vida, vamos a extenderlo 2 semanas más y a registrar más resultados para que todavía sea todo mucho más relevante. Ya de manera específica, por cada uno de los ratios establecidos como métricas en los objetivos de SPI, teníamos el ratio de tareas bien identificadas sin necesidad de desglose. Pues esto se lee es decir, si es más alto es mejor. Hay distintos ratios, se leen de un modo u otro. Si se ve, por ejemplo, el equipo 3, que es el punteado, ese equipo fue el ganador y lo hizo estupendamente. El grado de mejora que tuvo fue bastante elevado. El equipo 2, por ejemplo, el equipo 1, perdón, que es el azul, la línea continua, bueno, pues también estuvo mejorando. Y el equipo 2 mejoró, pero muy sutilmente.
Por la parte de tareas con una variación de tiempo del 10%, es decir, cuánto de finos eran un poco asignando en tema de tareas, esto es cuanto más bajo, digamos que mejor, del punto de inicio. Y aquí pues hay un poco de todo. El equipo 2, que iba un poco siempre a su rollo, y había algún problema dentro de lo que era el equipo entre ellos, realmente no mejoró, sino empeoró, pero el resto sí que mejoró levemente a la hora un poco de estimar esas tareas. Y luego, ya en el ratio un poco de, vale, esfuerzo real frente a esfuerzo estimado, aquí nos interesa que ese ratio sea lo más reducido posible. Entonces, aquí se ve también un margen de mejora, salvo nuevamente, como se puede comprobar, el equipo 2, que va un poco a su rollo. No es muy o 100% característico lo que pasa en el equipo 2, porque había problemas entre ellos continuos, ¿vale? Había alguno que no lo hacía, había algunos problemas internos, no generados por la competición, sino porque había problemas, ¿vale? Cuanto a la discusión, ya queda poquito, como era bastante grande, eran 11 semanas y todo planteado, como que la dividimos globalmente como en 3 bloques, que sería la ejecución del marco, durante la ejecución del marco, desde el punto número 1 de viabilidad hasta los elementos de gamificación, pues a destacar, primero, que ya hemos comentado, que es una propuesta de gamificación subóptima. La óptima era la del explorador y tuvimos que irnos a otra subóptima porque el cliente se me vaya por defecto profesional, el participante, el empresa participante, lo hizo así. Se eliminaron los motivadores extrínsecos, es decir, con el efecto de sobrejustificación no quisimos agregar en la propuesta ningún tipo de castigo. No íbamos a pagarles, pero, perdón, ya. Entonces, no íbamos a pagarles, pero lo que queríamos era no agregar castigo, con lo cual queríamos que, bueno, que no subiese mucho la motivación intrínseca, pero que se mantuviera constante. Y utilizamos una serie de componentes que se llaman PBL, que son puntos, budgets, insignias y leaderboards, rankings, que están bastante utilizados en la industria y tienen muy buen rendimiento en el medio y en el corto plazo, no en el largo plazo, ¿vale? Y bueno, pero como era una experiencia de corto o medio plazo, nos iba a ayudar mucho a la validación. El durante, que esto ya es durante la implementación, pues bueno, la frecuencia de feedback fue muy baja. Les planteamos diaria, nos dijeron que 2 por semana y realmente fue 1,3. Además, la calidad del feedback, certificado por los propios participantes, fue muy baja. Es decir, había no buen feedback, no me explicaron bien. Entonces, eso hubo un problema importante. La comunicación con el manager dentro de esa iteración de implemento, mido, aprendo, que intentamos un poco ponerlo en marcha. Evidentemente, con ese concepto de Lean Startup, era muy complicado. Siempre que se le decía, oye, vamos a revisar un poco cómo funciona esto exactamente, qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha dejado de pasar, nunca había tiempo, era complicado. Es decir, no, si todo va muy bien, digo, ya si queremos, si todo va muy bien es estupendo, pero queremos tiempo un poco para revisar y optimizar y poder mejorar un poco la propuesta de gamificación. Y luego importante que parte de la asignación de puntos era subjetiva. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es una lección aprendida súper importante. La asignación de puntos la hacía de manera manual el manager. El problema es que no tenía en cuenta solamente lo que pasaba dentro del experimento, sino que si, por ejemplo, el equipo 2, uno de los miembros no hacía nada en la propuesta, ni no hacía nada, y en la puntuación tenía que haber tenido un 0, pero sin embargo esa persona estaba haciendo muchas cosas que le habían, digamos, encasquetado y estaba haciendo, en la propuesta, para no castigarle demasiado y como compensación por su esfuerzo fuera, le ponían algo de puntos. Con lo cual eso desvirtuaba un todos en algún caso, no por todos los casos, fue en el caso sobre todo de uno de los miembros del equipo 2. Entonces esto, pues bueno, evidentemente es un modulador que hay que tener en cuenta. Y ya luego después, pues bueno, se ve un poco que lo que es la hipótesis de la investigación parece que no incrementa la motivación, pero por la parte del rendimiento, en lo que son los datos quanti, sí que hay un ligero, a nivel global, una ligera mejora, y por la parte quali, que fue la parte de entrevista activa con el manager, todo fue estupendo, era, vamos, increíble. Ahora, importante, esta entrevista se hizo 2 meses después, a la hora de finalizar. Dijo que los resultados no habían perdurado, pero realmente no es prácticamente significativo, porque en gamificación se sabe perfectamente que o modifican las dinámicas o eso acaba cayendo. Es como un videojuego en el que las fases tienes que estar continuamente cambiando la mecánica para que continúe. Pero es que además había una barbaridad de limitaciones. ¿Qué es lo que se encontró aquí? Una barbaridad de limitaciones a la hora de la aplicación. Es decir, propuesta subóptima. Por ejemplo, algunos participantes certificaron en la entrevista luego un poco abierta que habían percibido que la actividad era como un control de su desempeño. Es decir, no es un experimento, sino me estás controlando y este control luego puede ser que tenga algún tipo de temas de tensión y bajadas de motivación.
Bueno, también se ve que el compromiso de alta dirección, por mucho que digan que sí, lo voy a hacer, luego no es 100% real. No ha pasado solamente con esta, sino nos pasó con las otras organizaciones, la ABC y la DF, ¿vale? Bueno, falta de sensación de urgencia, no había. Entonces, hay una serie de cosas y para cada una de ellas se han formulado recomendaciones para que los siguientes investigadores puedan poner en marcha o mitigar o eliminar estas limitaciones. Conclusiones, ya para terminar. Primero, la contraste de hipótesis, como ya se veía un poco anticipando, sería la primera hipótesis de incremento de motivación. En base a los métodos de evaluación que se han contado, no se puede validar esa hipótesis. Es decir, esa hipótesis de la gamificación o la aplicación de este marco metodológico incrementaría la motivación, no. Con el caso concreto, no incrementaría. Ahora, por lo que respecta a la parte del rendimiento y en base a los métodos de investigación, sí que incrementaría, ¿vale? Rápidamente con cada una de las hipótesis. La primera de no se incrementa está alineado con algún estudio en el ámbito educativo, que ya lo he citado 2 veces, el de Hanus y Fox. En ese mismo se integraron mecánicas competitivas y vieron que la motivación bajó. Pero, sin embargo, no está alineado, que eso es una cosa característica y curiosa, con otros. Primero, la validación de expertos. Bueno, pues los expertos un poco de SPI dijeron que el 80% que decía que sí que podía incrementar la motivación y también dijeron el compromiso. En el ámbito educativo, ha habido varias, he incluido la publicación nuestra con GameWare, que se hizo también aquí en la Carlos III, e incluso la de Ibáñez y otros, que también se realizó aquí en la Carlos III, está Carlos de Gado-Clos también como autor. Y luego en el ámbito software, Kifetiu hizo una aplicación de gamificación dentro de Atos y de Siemens, gran empresa, no de pyme como ha sido este caso, y funcionó, al parecer, muy, muy bien. Hay una disonancia entre está alineado, pero también no alineado con otros. Bajo mi punto de vista, ¿dónde puede estar fundamentalmente la razón? En las limitaciones ingentes que antes hemos visto. Y si tuviera que decir en la parte del feedback. Hay una cosa que se llama el ciclo de actividad, que te dice que alguien hace algo, hace una acción, en base a esa acción obtiene un feedback del modo del que sea, y ese feedback motiva o desmotiva. Aquí lo que pasaba es que ese ciclo se estaba rompiendo, o se estaba moviendo mucho en el tiempo, con lo cual, pues es una cosa que ha afectado bastante. Y otra pregunta que habría que hacerse es de, bueno, si se quita entonces la limitación, puede ser que funcione. Puede ser, pero también la pregunta que habría que hacerse es, ¿sería posible eliminar estas limitaciones en la aplicación de una pyme? Porque lo mismo van a estar siempre por todas las limitaciones del día a día, porque al final es un tema de supervivencia, tienen que tenerlo todo para ayer, con lo cual podría haber problemas. Con la segunda hipótesis está alineado tanto en el ámbito educativo como en el ámbito de aplicación en el mundo organizacional software, es decir, se ha aplicado y hay ya estudios que determinan que funciona. Y para finalizar, lo que creo que hace esta tesis es, digamos que es como si fuese un entorno inexplorado en el que no había nada, una selva, y lo que ha hecho es abrir hueco, sacar el machete, abrir hueco y decir, voy a plantar aquí una pica en la que nadie de manera pionera y única en el ámbito de SPI digo, ha pasado esto, he hecho esto. En esa pica o en ese poste puedo poner algunos indicadores que pueden ser como si fuesen flechas de dirección, una flecha de dirección que dice motivación y que te dice cuidado, porque por aquí lo que nosotros hicimos, esto nos lleva a que a lo mejor la motivación con estas limitaciones no nos lleva hacia un incremento de motivación. Y en la parte de rendimiento, que apuntaría hacia otro lado, te podría decir que, ojo, que puede ser que sí que esté incrementando el rendimiento también con una serie de limitaciones. Esto se ha validado en un ámbito de pymes y cuando ya estás un poco viendo esa pica con esas señales, lo que te queda plantear te da ya que empiezas a mirar al resto de ámbitos y te das cuenta que en el ámbito SPI, en la aplicación de modelos en pymes, también han tenido un montón de problemas y a día de hoy también se continúan intentando generar nuevos modelos adaptados a las pymes. Con lo cual se empieza a anticipar, que no se puede afirmar, pero se empieza a anticipar un cierto paralelismo entre la aplicación de modelos SPI en pymes con los problemas y el modelo en pymes. Por eso decía que hay que valorar si realmente las limitaciones que se han encontrado son puntuales o probablemente muchas de ellas no sean puntuales. Y esto es un problema, porque que nos diga únicamente que para pymes puede ser que no valga y únicamente para gran empresa, cuando el tejido productivo, fundamentalmente como conocemos, es de un 90 y pico largo, únicamente de pymes, evidentemente, ojalá no pudiera decir esto, pero limita el alcance transformador del marco metodológico, pero es
es lo que hay. Puede funcionar muy bien para grandes empresas o en casos muy puntuales a lo mejor para pymes. Y esto abre un abanico de posibilidades y de investigación brutal. Desde primero, certificar que las pymes de verdad funcionan o no funcionan. Se modela el marco, se puede adaptar o no a pymes y puede funcionar. Probamos el marco a ver si funciona bien o no en empresas grandes, ¿vale? Como ya Kifetio había hecho, no con el marco mío, pero aplicando propuestas de gamificación en Atos y en Siemens. Medimos el compromiso, este compromiso que se estaba entre medias ahí en los modelos de gestión del talento, podemos medir el compromiso para ver toda la cadena exactamente y dónde está un poco el problema. Y además, como la motivación al final, cuando la gente tiende un poco a mentir o a lo mejor a no verbalizar o decir exactamente lo que tiene, podríamos utilizar técnicas de computación afectiva con temas biométricos para intentar captar datos biométricos de la persona que no sean falseables, salvo por espías. Y por último, incluso podríamos coger la integración de GameWare y hacer que estuviese integrada no solamente como una supraherramienta, sino integrada en herramientas como Jira de gestión de proyectos o otras, hasta incluso que se han visto diferencias interculturales. No es lo mismo funcionar aquí que funcionar en otro sitio con una cultura distinta. Ya sabemos que culturas hay muchas capas de culturas, cultura nacional, organizacional, de equipos, profesional, con lo cual el tema cultural daría para mucho. E incluso de género, ahora que está tan de moda el tema de la diferencia de género, se ha visto que distintas técnicas de gamificación aplicadas a mujeres y a hombres, los resultados son distintos, ¿vale? Con lo cual también es una cosa a tener en cuenta. Todo esto, al final, ha generado una serie de publicaciones, 8 publicaciones. La primera de ellas fue una publicación sin impacto, que una revista sin factor de impacto, en el 2012, que fue todo ese estudio de la cuestión de la gamificación. Lo que se ha hecho, ahí pues se reflejó y fue complicado de hacer porque no había prácticamente nada y fue un ejercicio interesante. Luego sí que ha habido 3 publicaciones con revistas de factor de impacto, en las que se habla pues, fundamentalmente de la valoración de expertos, de la parte de construcción. Bueno, pues un poco todo esto. Y por último, otras publicaciones de cosas menores, interesantes, pero reflejadas en la tesis, en contribuciones a congresos. Y con esto, nada más, muchísimas gracias. De la tesis o algún doctor en la sala tiene alguna pregunta a realizar. No hay ninguna pregunta. Entonces vamos a proceder a realizar las preguntas por parte del tribunal. En primer lugar, la señora Sánchez puede hacer la pregunta que considere oportuna. Muchas gracias. Creo que este no está funcionando. Está apagado, sí. Voy a coger este. Ahora sí, ¿verdad? Bien. Bueno, pues antes de nada quería felicitar por la pulcritud del documento que nos entrega al doctorando y bueno, por supuesto que es el colofón de una tesis doctoral, pero también felicitarle por toda la trayectoria y hacer extensivas las felicitaciones a los directores que han garantizado la calidad del trabajo en todos sus estados. Y tenía 3 preguntas, porque bueno, estuve en el acto de prelectura y ya me quedaron pocas dudas. Entonces quería, aunque ha dicho que ha aplicado el marco metodológico en una pyme, no se diseñó para ser aplicado en pymes. No. O sea, no había unas características No había específicas. unas características. El marco intentó ser lo más, por un poco un tema de ambición investigadora, intentar un poco que fuera aplicado a todos los ámbitos, pero es cierto que quizás desde un punto inicial, con un concepto más realista, a lo mejor habría dicho, ya vamos a ir primero a pymes, vamos a ir aquí con cada una con sus características. El marco inicialmente no se planteó ni para pymes ni para gran empresas, sino con un ámbito de aspiración de vamos a intentar que funcione en todo, con ese ánimo. De acuerdo. Y bueno, es evidente que el trabajo se ha definido y validado por expertos de forma muy concienzuda, con mucho rigor, pero vistos los resultados, la pregunta que me surgía era si el esfuerzo que implica, porque claro, incorporar este método para tratar de mejorar la mejora en cuanto a rendimiento y motivación, imprime cierta carga, obviamente, en las personas que están utilizando, que están tratando de mejorar esos 2 aspectos, ¿no? Entonces, al final, ¿el esfuerzo merece la pena frente al beneficio que se ha obtenido? Pareciera que entonces hilo la pregunta.
Otras 2 empresas no quisieron continuar con el experimento. ¿Será que la metodología propuesta, el marco propuesto, es tan robusto que llega a ser rígido y quizá habría que flexibilizarlo o hacerlo un poco resiliente o hacerlo un poco antifrágil? No sé qué palabra utilizar. Esa es la pregunta que le quiero lanzar. Es totalmente pertinente y muy bien tirada la pregunta. Bajo mi punto de vista, bueno, depende mucho de la tarea que la empresa quiera llevar en marcha. Es decir, al final no es una cuestión solamente de la empresa como de marco, sino qué tarea, qué perfiles, si los perfiles están un poco más predispuestos a o no predispuestos. El marco como tal, desde una perspectiva, claro, yo tengo un sesgo, evidentemente, del creador absoluto, en el que a mí no me parece 100% inflexible o riguroso. Sí que es cierto que para ponerlo en marcha tienen que hacer una serie de test. Si tuviera que medir el tiempo que ellos han implicado, es decir, el tiempo previo, no es un tiempo muy elevado. Es decir, en una de las empresas quizás no se puso en marcha más por una resistencia quizás de las personas a agregar más trabajo, que evidentemente agrega más trabajo, también porque agrega más trabajo, porque el captar los puntos, el hacer las cosas, les lleva a cambiar también dentro de la parte de la mejora, eso les lleva como un doble cambio, entonces eso les cuesta bastante. Y luego, otra cosa importante es que las empresas, y es razonablemente normal cuando les decían, claro, nosotros no marcábamos qué actividad tienes que hacer. Es, oye, mira, esto es, ¿y tú qué demanda tienes de actividad para hacer esto? Fundamentalmente, las empresas siempre elegían actividades que la gente no hacía. ¿Qué quiere decir eso? Que ya hay una barrera. Es decir, ya te están diciendo, como no lo hacen, voy a intentar utilizar esto para que lo hagan. Y claro, lo empezaban a hacer en el caso de X y Z. Pero en el caso de ABC, por ejemplo, no lo empezaron a hacer. Por las razones que fueran. Que puede ser que algo que habría que valorar, si a lo mejor reduciendo algo de rigidez, podría ser, pero claro, tampoco quiero reducir, si tuviera que evolucionarlo, reducir la rigidez y comprometer, digamos, la validación, ¿sabes? Que el marco, digamos, que ya tenga que la pata es como a una mesa le había quitado una pata, ¿sabes? A ver qué es lo que pasa, pues a lo mejor se tambalea un poco. Entonces, tendría que darle un pensamiento, pero vamos, sí que es una reflexión totalmente interesante. Justamente hablando de las actividades que la empresa decidía que querían mejorarse, es curioso porque ha mencionado que no hacían planificación y estimación, pero la duda que me surge es que ¿sabían hacerlo? Estamos mezclando una cuestión de training con un intento de mejora de procesos y ahí, claro, se desvirtúa completamente. Supuestamente algunos sabían hacerlo, pero también lo que pasa, es decir, la tesis se explica que una cosa que no nos dijeron es que algunos no habían hecho nunca la actividad. Entonces, claro, cuando nos estamos viendo motivación intrínseca, por ejemplo, y hay un pues el claro, de esa persona dice, a tope, estoy motivado. Y luego cuando lo hace de verdad dice, pues, no me pensaba que esto era como es. Entonces, a lo mejor esa gente ponía peor la actividad. Entonces, por eso no se puede certificar 100% que no incrementa la motivación, son indicadores con una cantidad de limitaciones importantes del día a día, que es mi sensación que al final la aplicación en pymes, pues buscar un encaje y no es complicado, tal igual como pasaba con las mejoras de SPI. Muy bien. Y ya para finalizar, un tironcillo de orejas. La presentación, normalmente cuando quiere plantear una tabla o algo así que está incluido dentro del documento de tesis, no se puede cortar y pegar porque se queda borroso. Entonces, ha sido una pena toda la parte de validación, sobre todo el final. Yo me he puesto las gafas, digo, estoy fatal, cada vez veo peor, pero no era una cuestión de cortar y pegar. Hay que hacer las tablas ad hoc. Es un rollo, pero hay que hacerlas ad hoc para que se puedan apreciar. Pero yo lo veía bien en mi monitor. No sé, yo creo que aquí lo que pasa es que estos precisamente esos monitores, lo comentábamos, la presentación está en 16:9 y esto es en 4:3. Entonces, lo que hace es todo la chata. Entonces no lo ves. Bueno, eso es por salir un poquito del... Muchas gracias. Señor Llopis, tiene una pregunta. Muchas gracias. Aprieta, enciéndelo, se te enciende. Ten este. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno,
A mí me gustaría, pues, en primer lugar, bueno, pues por supuesto felicitar al doctorado, ¿no? Tanto por el documento que hemos podido leer, como por la presentación, que salvando los detalles estos tecnológicos de las tablas y tal, y algún pequeño detalle, pues a mí la verdad me ha gustado y ha sido bastante el guión de la tesis. Y bueno, los que lo habíamos leído, pues incluso me ha parecido interesante porque algunas cosas que yo no había sido capaz de encontrar en la tesis, sí que les he encontrado en su presentación. Por supuesto, quiero felicitar a los dos directores, por supuesto, por guiar al doctorando siempre que en la realización de un trabajo tan arduo, ¿no? Yo quizá las sensaciones que tengo después de haber leído la tesis, ¿no? Yo quizá dividiría algunas mejores que otras, ¿no? Yo dividiría de alguna forma lo que es el estado del arte, ¿no? El estudio del estado del arte, la propuesta de un modelo y después la experimentación. El estado del arte me ha parecido fantástico, ¿no? Yo creo que ha sido una revisión exhaustiva, sistemática y yo me atrevería a decir que incluso hasta amena. O sea, a mí me ha parecido interesante leerlo. Es decir, es una cosa que como las buenas novelas, ¿no? Como se dice, ¿no? Que no siempre suele ocurrirse en los textos científicos, que te apetece seguir leyendo, ¿no? La propuesta del modelo metodológico me ha parecido también bastante interesante y bastante cuidada. Y quizás donde he visto más fallos o más carencias ha sido en la experimentación, ¿no? Es decir, esto es como, me quedé con la sensación de que estoy preparando un equipo para la Champions y al final estoy jugando la Copa Cataluña, ¿no? Sí. Es decir, he hecho un trabajo exhaustivo de análisis de muchísimas cosas, he propuesto un modelo metodológico que me ha encantado, que contara con la evaluación de expertos, que me ha parecido interesante también la forma de seleccionarlos. He preparado un montón de pruebas y tengo una herramienta software para probarlo y al final, que también entiendo que es complicado, ¿no? Es decir, es complicado pues poner en marcha esto porque las empresas de software, yo creo desde el inicio de los tiempos, lo urgente les impide hacer lo importante. A lo mejor yo creo que este análisis es importante, pero a lo mejor el día a día pues, nos impide hacer estas cosas, ¿no? Yo tenía una duda, ¿no? Es decir, claro, en esa experimentación a mí me faltaba el grupo de control, que no había leído, o por lo menos no había localizado en la tesis, donde hablaba del no uso del grupo de control, sí que se le he escuchado en la presentación. Creo que era importante, también obviamente había un problema, ¿no? De que solamente había una organización. Y esto, pues, es cierto que limitaba. También yo me había notado también, y me ha hecho la pregunta al final, ¿no? Si había alguna diferencia por sexo de hombres y mujeres, que también ahora mismo yo creo que casi es inevitable no hablar de ello, ¿no? Pero, en fin. Una de las preguntas mías es decir, que básicamente, ¿cómo podíamos conseguir, que siendo, las personas la parte fundamental de un desarrollo software, de un proceso software, ¿no? Que las organizaciones se centraran más en las personas y más cuando hay cada vez más demanda de personas, interesa más tenerlas motivadas? ¿Cómo podemos conseguir, aunque está un poco alejado de la tesis, ¿no? ¿Qué se podría hacer para conseguir que estudios de este tipo, similares, calaran en alta dirección? Bueno, básicamente, de hecho, hay un estudio. ¿Se oye? Sí, pero mal, ¿no? Sí, vale. Bueno, de hecho, hay una publicación de 2013 que, en relación con el tema del compromiso de la alta dirección, precisamente, claro, es decir, el compromiso ya se ha estudiado que es top-down, es decir, que el compromiso parte de la parte de arriba y va bajando a lo largo de la organización, con lo cual hay que lograr inicialmente ese compromiso. Si la gente está motivada y no ve que se aportan recursos desde la parte de arriba, complicado. Con lo cual, primero, lograr el compromiso en la parte de arriba. Hay un paper que está publicado en el 2013, creo que aproximadamente, que en base al modelo, que era el primer modelo ese circular, se planteaba cómo incrementar el compromiso de la alta dirección, de los managers, a través de la propuesta de gamificación. Fundamentalmente aquí es hacer visible los objetivos de negocio y SPI. Ellos van a estar en otras labores, más de gestión, y visualizando como si fuesen con dashboards el hecho de lo que está funcionando. Con lo cual, primero, dar visibilidad, está un poco más o menos reflejado, en lo que sería la parte del compromiso de la alta dirección. Y luego, siguiendo por el tema de la tesis, pues es que, dado que son personas, hay que enfocarse en los motivadores específicos de cada una de las personas. Eso ya está, es decir, con los estudios de Badu Hall en el 2002, 2003 y otros modelos motivacionales, está hace muchísimo tiempo. ¿Que se haga? Probablemente no. Que el uso, la introducción de gamificación pueda ser una siguiente oportunidad para, como decir, venga, take two, toma dos, con lo que hay y con esto intentar motivar a las personas utilizando esos motivadores, porque no dejan de ser inválidos, a lo mejor hay que refrescar alguna cosa, evidentemente. ¿Puedo intentar ayudar eso? Pues podría intentar ayudar. Entonces,
se trata de hacer, que a lo mejor se podría hacer algo menos flexible o intentar que a lo mejor no sea para tareas más, pues por ejemplo la tarea estará transversal, absoluta, de hacerlo todos los días. A lo mejor para casos más concretas, pues también se podría hacer, para tareas más concretas. De hecho, para tareas más concretos hay estudios que funcionan. Y no te digo que da igual la técnica, pero con las técnicas PBL, que es como el ABC de lo primero que estudias, es que funciona en el corto o medio plazo. Es decir, que a la gente le metes un poco bien, si está alineado con el perfil de jugador, funciona. Entonces, primero, tratando con la gente de alta dirección, incrementando su compromiso, dando visibilidad a lo que se está haciendo de primeras, porque si no, al final son los que deciden poner los recursos, ya sea la pasta, la dirección, y si aquello no funciona, si la gente necesita por aquí abajo cosas y ellos no están proveyéndole, no va a funcionar. Y luego, ya desde el punto de vista en paralelo, pues diría que trabajando sobre los motivadores que ya se ha hecho, que a lo mejor se han olvidado, no lo sé, pero a lo mejor se han olvidado, e intentar, pues con estas nuevas dinámicas, tendencias, pues intentar potenciar precisamente pues como una nueva oportunidad, ¿no? Es como somos unos neolovers en la sociedad y todo lo nuevo lo abrazamos como si fuese lo mejor del mundo y no tiene por qué ser así necesariamente. Y llegado a ese punto, pues a lo mejor se puede utilizar esa naturaleza humana o esa debilidad de la naturaleza humana para la consideración, para intentar integrar esas técnicas para volver a considerar esos factores motivacionales que ya están estudiados. Otra reflexión es, quizá un poco malvada, ¿no? Cuando hablamos del uso de técnicas de competición en los estudiantes, y hay algunos que piensan que no es bueno, otros que no es malo. Yo personalmente pienso que son buenas, que nos permiten sacar más de unos estudiantes que a veces limitamos nosotros mismos. ¿Usted piensa que sería aplicable su modelo? No al entorno educativo con los estudiantes, sino una de las organizaciones donde quizá tengan más peso las personas, sea por ejemplo la universidad. ¿Sería aplicable un estudio de su modelo, por ejemplo, a cómo mejorar la organización de la universidad? Aunque no fuera eso. Yo creo que perfectamente sí. A ver, de hecho el modelo, el modelo está centrado básicamente en SPI, con lo cual cada uno de los puntos que vas pasando en cada uno de los modelos, para certificar que ese paso que digamos que estás dando está validado por SPI. Entonces, claro, conceptualmente, desde un punto de vista un poco ¿me parece razonable que se pueda aplicar? Sí. Habrá que ajustar los motivadores iniciales de los desarrolladores a un estudio motivacional del personal de la universidad. Se podría plantear. Pero claro, todos los pasos habría que revisarlos porque muchos pasos están dados en base a estudios de gente que ha dicho que esto es así en la parte de SPI. Entonces habría que ver, esto han dicho que es así en la parte de SPI, pero y en el entorno académico, ¿qué es lo que dicen? Entonces, claro, a mí me dice, yo creo que sí, pero que habría que hacer una revisión. Es decir, no vale para todo. Es decir, los silver bullet ya se han visto que no funcionan, que por mucho que se quieran dar soluciones sencillas, esto pasa en todos los ámbitos, a cosas complejas no suele funcionar. Entonces, creo que podría tener una amplia... De hecho, si tú ves el modelo dices, joder, es que esto puede ser aplicable a muchísimos ámbitos, pero claro, evidentemente se ha centrado todo en base al cuerpo de conocimiento de SPI, modelos de gestión de cambio de SPI, que hay algunos que son externos a lo que sería la disciplina, pero sí podría ser, pero habría que revisarlo. Es decir, no exactamente igual. Bueno, pues nada, yo nada más, simplemente pues volver a felicitarle también por el trabajo, no solamente por el trabajo, sino por las publicaciones que ha conseguido a partir del mismo, que entiendo que son relevantes. Y bueno, pues muchas gracias. Enhorabuena. No. ¿Está entendido? Ah, sí. Bueno, pues al igual que mis compañeros, pues yo me uno a esta felicitación al doctorado por la investigación que ha llevado a cabo y por la excelente presentación que ha hecho. Y hago extensivo la felicitación a los directores de tesis, que algo tienen que ver en este excelente trabajo. En primer lugar, hay una cosa que me ha extrañado. He encontrado que la bibliografía es muy extensa y está distribuida a lo largo del tiempo bastante bien, pero lo que me extraña es que no haya recurrido o que ninguno de los que han participado de mejora de procesos no lo orientó que iba a ser un fracaso el proyecto, porque viendo las características que ha indicado es que se veía que iba a ser un fracaso y que no iba a funcionar, era imposible que funcionara. Me ha dicho una cosa al final que la he anotado aquí,
que vamos, que esto es curioso, y dice, y algunos consideraban que la actividad era un control de desempeño. Es que una mejora del proceso es una de las cosas que se tiene en cuenta al principio, desde el principio, que va a haber gente, y por consiguiente, en la mejora hay que tener en cuenta toda una serie de factores humanos, que es por lo que ha fracasado, previos a comenzar el proyecto, que son imprescindibles. Entonces, es que en esto hay una cantidad de publicaciones inmensa dentro del CMMI en mejora de procesos sobre el factor humano, que es el elemento clave para que los proyectos funcionen. Entonces, al final lo dice, que es decir, que lo que ha adquirido es una experiencia, lo cual no quiere decir que el método de gasificación sea malo. Yo no entiendo mucho eso, pero tal como lo he visto, me parece muy bueno. Lo que pasa es que la forma en que había que llevar el método falló en todos los aspectos humanos, desde la falta de responsabilidad de los gerifaltes, de la falta de asignación de recursos, de la falta de considerar el proyecto prioritario, de la falta de la comunicación continua que tiene que ser, factores que son lo más elemental a tener en cuenta en cualquier proyecto de mejora. ¿Por qué no le asesoraron ese aspecto los expertos que decían ser de mejora de procesos? A ver, yo lo cuento. Parte de esos factores, no todos los has citado, y de hecho yo creo que no estamos viendo fuentes de CMMI concretamente, aunque sí que otras fuentes, evidentemente, de las que también se nutre CMMI con relación con los factores humanos, se contemplan en la fase de viabilidad. No todos, pero parte de ellos se contemplan. Claro, cuando uno se reúne, pues como se puede imaginar, con ellos, y tú te empiezas a preguntar, oye, ¿tienes recursos? Es decir, hay uno de los factores, por ejemplo, hablado de los recursos. ¿Tienes los recursos de tiempo, económicos, tal? Sí, sin ningún problema, no te preocupes. Sí, ok, check. Sigues. Luego mentira. Oye, mira, que queremos hablar de la comunicación, no hay ningún problema. No te preocupes, sí, check. Entonces, quiero decir, claro, también habría que ver exactamente cómo se identifica la realidad de cuando una persona te dice que sí. Esto es como el yes but no pattern, que se aplica mucho a nivel de desarrollo software global, cuando te dice, bueno, pues todos los indios te dicen que sí a todo y luego es que no. Y pues aquí, haciendo ese paralelismo, tú vas a una persona, te sientas con ella, te dice que sí a todo, y luego el día a día, el mundo real, te lleva y te dice, pues mira, pues es que no. Yo tampoco lo calificaría como fracaso. Es decir, usted ha dicho como fracaso, yo no lo calificaría como fracaso. Pero sí que es cierto que evidentemente no ha tenido los resultados que a mí personalmente, como investigador principal del asunto, me hubiese gustado tener, evidentemente. Pero hay que ser honesto y hay que contarlo tal y como es. En ese sentido me ha parecido extraordinaria. Que para eso estamos, hay gente que intenta y que un poco... por eso tiene para mí una valía impresionante, como el hecho de decir, claro, ¿cómo se va a sostener un proyecto con una utilización de tecnología, un proyecto que no se asignan recursos para la sostenibilidad del proyecto? Claro. Cosa que cualquier mejora del proyecto está el grupo de soporte para garantizar la continuidad y la mejora continua. Si no lo hay, pues es que tiene que ir al fracaso, porque ¿quién mantiene eso si no hay nadie? No, y cosas, por ejemplo, pues tiene que haber algún tipo de sponsor, algún tipo de champion, y esto es una cosa que no es nueva, esto ya nos lo contó cuando el máster Jerry Luftman, estuvimos precisamente aquí dando la charla, que nos dijo, es que si no hay un sponsor, no hay un champion de alguien de la mejora de procesos, al final se acaba quedando, si no hay un compromiso de la alta dirección que está un poco empujando, al final pues se dejan de hacer las cosas. Pero es que además de eso, es decir, además de lo que es la naturaleza por un lado de la mejora de procesos software, es que en la parte de gamificación, en la otra parte, es que está visto así, es decir, que cuando alguien juega un videojuego, que tú te haces dos juegos, que como sea lo mismo, dices, paso. Entonces, tienes que cambiar. Claro, todo eso es cierto que agregas, es decir, esto de la gamificación, cuando lo vimos inicialmente, sobre todo Ricardo fue un poco el que más me iluminó en una de las sesiones del máster, dije, ostras, esto es la bomba. Y yo en su momento me dedicaba al tema de web y aplicaciones móviles, entonces claro, yo dije, en este ámbito yo he querido siempre mezclar ciencia con empresa, dije, oye, pues me voy a especializar en esto para luego aplicarlo desde un punto de vista más de marketing en la parte de web y móvil para modificar un poco el comportamiento de los usuarios, que al final es una de las técnicas, es decir, lo que utilizas es la gamificación un poco para llevarles por donde pues, un poco tú quieres o donde ellos quieren, pero que hagan cosas que tú quieres que hagan. Y realmente luego es complicado de aplicar. Quiero decir, es válido, es muy válido. ¿Es transformacional? Transformacional en determinados puntos, porque hay una serie de limitaciones brutales. Las limitaciones que se han encontrado, si no fuese gamificación, ¿se encontrarían es decir, no se encontrarían en otro ámbito? Sí, también. Sí, que se encontrarían. Pues que yo las empiezo a leer y salvo las que están referenciadas específicamente a gamificación, diría, vale, quito lo de propuesta subóptima, quito algunos elementos
Pero si la empresa lo que quiere realmente es sacarlo todo para allá, un cliente le pide un proyecto, tiene que tal, y está muy departamentada una gran empresa donde está todo muy controlado, donde los procesos, a lo mejor tiene unos modelos de madurez de CMMI de nivel 5 y lo tienen todo como mucho más controlado, está todo más tal. Esta empresa al final lo que querían es un poco como todas las pymes sobrevivir y todos para ayer, y al final las prioridades te dicen que tienen prioridad, uno de los checks famosos de la parte de viabilidad, y luego no es cierto. Hay otro aspecto que yo creo que también, y es que cuando se trata el tema de la motivación, no se puede tratar aisladamente el tema de la motivación. Por ejemplo, si yo doy, puede ser hasta contraproducente, si yo consigo una motivación muy buena en la gente, pero no tienen habilidades para hacer el trabajo, ¿en qué caemos? Pues se lo voy a decir, si no hay habilidades, pues eso se cae en una ansiedad. Ansiedad, sí, eso es el modelo de flow. Eso, claro, uno de los principios... Hay toda una serie de aspectos, es decir, bueno, yo he conseguido, me voy a centrar en la motivación, no, cuidado, pero que aunque eso lo voy a desarrollar nuevamente, los otros factores que tienen que intervenir, tengo que cuidarlos, porque es que si no, aunque mejore mucho la motivación, estoy destruyendo a ese personal humano. Sí, no, muy motivado, pero no tiene todos los otros elementos para poder funcionar, y encima se encuentra motivado, con lo cual... Hay una serie de principios, el modelo de autodeterminación, el modelo de flow iniciales, que son como son los que sustentan la gamificación, y uno de ellos dice precisamente eso, que tiene que estar, es decir, el grado de destreza con la actividad tiene que estar alineado, porque si no, si yo soy muy bueno en algo y me pones una actividad sencilla, ¿qué hago? Me aburro. Si me pones una cosa que es relativamente compleja y sin embargo no soy bueno, me entra una ansiedad de niveles 10. En ese caso, ¿cómo se podría aplicar eso? Pues agregar que las personas participantes de la tarea tengan un nivel de de desempeño, unas aptitudes, unas capacidades alineadas. En este caso no se daba. Claro. En este caso no se daba, porque en este caso, no sé si en la tesis se explican los participantes según tipos de perfiles, académicos, profesionales, y había becarios. Había 2 becarios que habían metido. De hecho, también se explica en la tesis, se fue una persona, hubo una rotación y hubo que reiniciar el invento, porque claro, como al final teníamos un perfil distinto, había que hacerle otra vez la caracterización de jugador y todo, es decir, que sí que efectivamente eso hay que tenerlo en cuenta y sería una consideración a tener en cuenta de cara. Es cierto que agrega rigidez, son más cositas, más rigidez, más limitaciones, pero es lo que hay para poderlo justificar. Luego hay otro aspecto que no se hace referencia, y en cualquier aspecto, y en gamificación es igual, y es que estudiar el comportamiento humano, hay que conocer el perfil del comportamiento humano. ¿Qué quiere decir? Que hay que dar tiempo. Es decir, ya y ya está. No. La mente humana, y eso está, es que en toda la mejora de procesos hay que tener en cuenta, decir, yo voy a mejorar esto. ¿Qué otros elementos necesito para ver cómo funciona este? Porque si no tengo en cuenta los otros y este tiene incidencia, y de hecho la tiene en otros, pues puede haber un problema. Sí. Y en el perfil humano está muy estudiado la forma de respuesta. Yo recuerdo uno de los proyectos que fue un éxito y sigue funcionando, de mejora de procesos, y consistió en que, bueno, había una oposición muy grande, y sobre todo uno que era un técnico excelente, el que estaba más opuesto, diciendo que la mejora de procesos era una utopía. Bueno, fue la persona a la que se puso de responsable de la mejora de procesos. Funcionó de maravilla. O sea, ¿por qué? Porque se tuvieron en cuenta una serie de aspectos humanos, a la gente hay que darle tiempo también, pasa por unas situaciones ante un cambio, se hunde, luego va mejorando, o sea, pero eso está todo muy estudiado, es decir, y es que yo lo que quiero transmitir es que en cualquier metodología que se aplique hay que tener muy en cuenta el factor humano para conseguir ver si eso funciona o no funciona, sí. Porque el factor humano está bordeando a todo. Sí, no, absolutamente, vamos. No es que esté bordeando, yo creo que está en el núcleo prácticamente del asunto. Y luego una cosa que ahí también decía, bueno, y se eligieron entre voluntarios, pero en un proyecto no tiene por qué ser voluntario. ¿Y si no hay voluntarios? Sí, a ver, fueron unos voluntarios, imagínese, dentro de la empresa, pues los voluntarios eran, oye, tú y tú, ¿queréis participar? Venga, sí. Claro, y que de hecho, una de las cosas y de los principios que ya dicen autores y la literatura en relación con el tema de gamificación es que para que una propuesta de gamificación funcione, la participación tiene que ser voluntaria. Aquí era voluntaria, era pseudo-voluntaria. Sí, en la tesis está especificado eso concretamente, de decir, bueno, esto era pseudo-voluntario, evidentemente ahí nadie iba a decir, porque estaba pagándoles el sueldo, de a mí no quiero participar, o a lo mejor no tenían
yo qué sé, el carácter para decirlo, la posición o lo que fuera. Pero sí, que son un montón de factores. Si el asunto es eso, que son un montón de factores que hace pues que no se pueda encontrar, que el silver bullet aquí desde luego no está. ¿Y cómo piensa que se le ocurre tratar el tema de la gamificación ahora en un proyecto y se quiere introducir la gamificación en una empresa que es con multilocalizaciones, con formaciones y culturas diferentes, con distintas herramientas? ¿Cómo hace ahí introducir las modificaciones de esto? Yo, vamos, si fuese esa pregunta me dijesen que con este marco directamente, a mí me costaría mucho. Es decir, no creo que el marco, sin haber considerado todavía factores culturales, de género, viendo que hay diferencias, y muchos de los aspectos que están planteados, porque claro, hablamos de software distribuido, de equipos remotos, habría que valorar cómo eso impacta o deja de impactar. Estamos en una gran empresa, en una pequeña empresa, es decir, eso como tal, cuando estamos en equipos remotos, salvo que sea dentro de la misma, hasta hay diferencias culturales en España, ya lo sabemos de cómo trabajan unos y cómo trabajan otros. Entonces, ¿estaría el marco preparado? Seguramente hubiese que hacer modificaciones para este nuevo paradigma que al final pues cada vez trabajamos más en remoto. Seguramente se podrían trabajar con propuestas interequipos, es decir, en vez de involucrar a lo mejor a todos los miembros del equipo de manera remota a la vez, pues si hay un equipo de 5 personas en una geolocalización punta concreta, pues que esa gente trabajase para incrementar su rendimiento. De hecho, la gente de Microsoft en el 2012, para la validación o encontrar errores sacaron, no sé si fue Windows 95, sacaron pues la internacionalización, de que sacan pues 30 idiomas, utilizaron una técnica de gamificación que funcionó una barbaridad, se llama Language Reference Game o algo así, que eran competiciones por equipos en las que tú competías, tu equipo en una localización como Sudáfrica, intentaba buscar errores y todo eso iba puntuando y tú competías con el equipo que estaba en Japón viendo la tal y luego competías con el que estaba en tal. Eso funcionó muy bien, por ejemplo. Es decir, habría como que aislar la propuesta y luego que esos compitieran entre sí. Si son mecánicas muy claras entre sí, más complejo. No, si es que yo considero que es que dentro del entorno cultural y todo esto, los componentes de gamificación que se apliquen para un proyecto, pero para cada grupo humano no tiene por qué ser el mismo. No tiene por qué ser el mismo. Hay algunos, a ver, al final el juego lo tenemos todos nosotros, independiente de la edad, de la cultura, es algo que es totalmente, pues bueno, pues que lo tenemos todos, es decir, que hay algo que no... Pero sí que es cierto que evidentemente que hay unos matices, porque no va a ser lo mismo una cosa u otra. Entonces, sí que hay, pero no hay prácticamente nada de eso, porque a nivel de la literatura científica, porque es tan nueva la disciplina, que falta mucho ámbito. Bueno, a nivel, por ejemplo, de curvas, si un histograma de número de investigaciones, al principio era a cuentagotas. Es decir, aquí no se ha hecho una revisión sistemática, por ejemplo, del cuerpo de gamificación, porque es que no tenía sentido. Es decir, es que tú buscabas al principio, cuando estuvimos en el 2012, es que no había nada. Es decir, es que estaba Fergal McCaffery, McDorlin, hablando de SPI y era abstracto totalmente, abriendo un poquito el melón. 4 monos por ahí haciendo cosas, y luego ya empezó la cosa a crecer y en los últimos 2 años ya una auténtica barbaridad. De hecho, del 100%, hay un estudio del 100% de las investigaciones de gamificación, creo que el 7,4% son ya específicas de software, que ya está muy bien. Es decir, que fíjate si se puede aplicar a múltiples ámbitos, pues ya el 7,4% ya son específicas de software. Con lo cual es interesante que ya empiece a crecer y va a crecer una barbaridad, estoy convencido. Sí. Pero eso no quiere decir que pueda ser incluso la panacea que yo incluso me podría crear al principio que es, pero bueno, forma parte un poco del proceso de investigación, del aprendizaje, y si lo miras con la máxima objetividad, porque al final cuando uno lo hace no es 100% objetivo, pero con la máxima objetividad y con honestidad, pues dices, esto es lo que hay y estas son las vías que tenemos enfrente para ir trabajando en ellas. Hay una cosa que lo que veo es que a los expertos en gamificación ha validado esos expertos exhaustivamente con toda una serie de criterios y una serie de cosas elegidos para mí sensacionalmente. En cambio, no he visto criterios para el equipo también de apoyo de mejora de procesos. Sí. Y una garantía hubiera sido, puesto que hay certificados, personas certificados en mejora de procesos por organismos internacionales y que están certificados, decir, bueno, pues hemos elegido a este y este que están certificados internacionalmente como expertos en mejora de procesos. Eso creo, y aquí en España hay unos Eso creo que está explicado en la tesis, certificando, de decir, en la parte de selección de expertos no se utilizó el criterio de Ferin o el criterio adaptado de Ferin, dado que por la madurez de la disciplina de SPI, como que los expertos ya están fácilmente identificables y ya hay un bagaje, ya hay un background que dices, este es experto. El problema es cuando disciplina nueva,
Te salta un saltamonas que realmente ha dado 2 charlas porque es amigo del que fuese y no sabe del asunto. Y ahí es cuando entonces, ¿quién es experto, quién no? Entonces tienes que agregar, ¿qué haces? ¿Te lo inventas? ¿En base a qué? ¿Me lo voy a crear yo? Hubiese sido más complicado, tiene que haber certificado. Entonces, gracias a Dios que encontramos al amigo Ferin, que en el 94 planteó esto para los expertos de enfermeras. Pues a partir de ahí, me da igual que sea otra disciplina, es decir, hablaba de expertos sobre un tema concreto. Hicimos unas modificaciones y creo que funcionó bastante bien. ¿Se podría aplicar al SPI? Pues sí, lo hubiese dado como un poco más de consonancia. Pues es cierto, pero era necesario... Es decir, los expertos de SPI no eran expertos. ¿Había un riesgo de que no fueran expertos? Yo creo que no. Pero podían haber dado una idea, si hubieran sido buenos expertos, una idea clara de determinados factores humanos que han llevado al fracaso a que no se hubieran producido y haberlos garantizado desde el principio. Podría ser que estuviese condicionada la solución porque a lo mejor la validación de ese, pues no sé si eran el 80% de los expertos en SPI decían que pensaban que el incremento de motivación se iba a dar y el 93% decían que era un marco relevante. Es decir, esos son los factores. Pues sí, podría ser interesante llegar a lo mejor y decir, oye, pues fíjate, es que a lo mejor el nivel que ha dado en base al criterio adaptado de Ferin nos está un poco condicionando, porque a lo mejor no eran... También había un condicionante que era una primera pregunta que se estableció más allá de tal, oye, ¿cuánto sabéis de gamificación? ¿Vale? Porque al final esto es, dime de 1 a 5, ¿cuánto sabes de gamificación? Al final es subjetivo también. A lo mejor han visto 4 cosas. La gente con el tema de gamificación entiende el concepto a lo mejor y se equivoca perfectamente. Entonces, pues bueno, también a lo mejor no sabían de gamificación y sabían de serious games, que es una cosa que son la aplicación de juegos en entornos ajenos al juego. Luego hay otra cosa que me ha sorprendido, porque está muy conocido que en la mejora de procesos hay un proceso que es el primer proceso que hay que mejorar, y sin él la planificación, por ejemplo, pues no funciona. ¿Qué adelanto yo, por ejemplo, y que es la gestión de requisitos? Eso está muy conocido, que es el primer proceso. Si no hay una gestión de requisitos, ¿para qué sirve la planificación? Absolutamente para nada. Sí. Entonces, eso también puede llevar a una frustración de que yo estoy haciendo una planificación motivándose tal, pero que veo que no sirve para nada, porque los requisitos están cambiando y no se están gestionando ni nada. Entonces, puede ser otro elemento que incida en no haber elegido el proyecto adecuado para esa mejora. Puede ser. Sí, lo que pasa es que el proyecto adecuado, ya le digo, es que viene impuesto. Que sí que es cierto que una vez impuesto, tú puedes como hacer una viabilidad de ese... O llevar los dos. Sí. O que la viabilidad no se aplique únicamente a nivel de contexto, de recursos, sino que diga, vale, ¿sobre qué actividad quieres hacerlo? Bueno, y esta actividad, ¿es viable hacer esa actividad en base a lo que hay? Podría ser un asunto de mejora. Y luego hay una cosa que son como unas reflexiones, ya termino, unas reflexiones finales, que lo importante no es únicamente el incremento de la mejora, sino que lo importante es la sostenibilidad de la mejora. Es como con las pensiones, no está en que yo suba a la gente un 10%, sino en que durante toda la vida del pensionista, y yo soy pensionista, eso se mantenga, y eso es lo importante, y además que vaya mejorando. Es decir, y entonces sí, yo aquí lo que vería es que incluso, aunque hubiera sido un éxito, lo que no veía es el planteamiento de sostenibilidad. No, el planteamiento de sostenibilidad no estaba planteado honestamente, pero lo que sí que está claro, es decir, durante a lo largo de toda la tesis, se dice que sí se menciona varias veces que hay que hacer para que sea sostenible. Entonces, lo que sí que se dice que hay que hacer para que sea sostenible son, primero, cambiar las dinámicas continuamente. Claro, eso agrega una complicación, porque si tú tienes una dinámica planteada de un modo y cuando la gente ves que la motivación cae un poco, tienes que incrementar otra mecánica, eso lleva tiempo. Es decir, esto no es dar un botón que dices, venga, nueva mecánica, no. Es decir, tienes que volver a pensar, a ver qué hago para sorprenderles, a ver qué hago para que tenga un enganche emocional y esta gente se vuelva a enganchar. Entonces, es cierto que esto, una cosa sostenida, para que digas funcione sine die, es complicado. Eso, por ejemplo, en la mejora de procesos estandarizadas lo tienen solucionado con un soporte dedicado exclusivamente a eso, y es el que está soportando a toda la organización en esa mejora. Y es el que se encarga de ver todo lo que sale nuevo, ver si es mejor o no, ¡pum!, y lo incorpora a toda la gente, y la gente sigue produciendo. Sí, aquí lo que se ha confirmado, hay un concepto en gamificación que se llama el replay value, que es como cómo funciona algo que yo vuelvo a hacer lo mismo varias veces. Y lo que se ha comprobado es que si yo inicio, por ejemplo, un nivel de rendimiento de desempeño aquí y yo hago algo, ¿vale?
y lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer y empieza a caer. Es lo que digo, ¿vale? Empieza a caer. Pero nunca cae a los niveles iniciales. Entonces, sí que es cierto que sin cambiar la dinámica, digo, nunca cae a los niveles iniciales. Si tú tienes un sponsor, un champion, alguien que te esté empujando, puntualmente haces alguna serie de modificaciones, vas a mejorarlo. No digo que suba a la luna, no digo que suba a la luna, ¿vale? Pero que sí que hay una mejora relevante y que se podría mantener en el tiempo. Pero todo, evidentemente, todo esto son elucubraciones. Hasta que no se certificase, pues no se podría saber 100%. Pero que sí que hay mecanismos, es decir, sí que hay, de primera se me ocurren algunas cosas que se podrían plantear para la mejora y para la sostenibilidad de la mejora. Me ha parecido muy interesante la incorporación de una herramienta, porque es la tercera pata de la productividad y de la calidad. Sí. Es decir, el disponer de una herramienta es fundamental. Eso me ha gustado mucho. Y además otra cosa que decía que estudiaba el grupo, el hecho de que también que el método que se aplica vaya en consonancia con la cultura de las personas, lo que comentaba de explorador o del tipo que fuera, creo que también es otro aspecto. Y yo como idea, aunque creo que lo ha sugerido, pero creo que sería interesante el establecer una base de datos de técnicas de gamificación o herramientas, como lo llaméis, de tal manera, en base a unos criterios de perfiles, de tal manera que cuando yo llevara algo a un sitio, en función de las características que tuviera ese grupo, pues saber de esa base de datos cuáles eran las adecuadas. Eso sería disruptivo, pero hay un problema, porque hay un autor, se llama Hamari, que es bastante conocido, que en el 2014 ya dijo que la aplicación de técnicas de gamificación es totalmente dependiente del contexto. ¿Qué quiere decir? Que aparte de que tú puedas decir, para este perfil de personas, con esas técnicas, a lo mejor eso mismo aplicado en un contexto distinto da un resultado totalmente opuesto. Pues claro, eso otra vez te revuelve un poco el estómago, porque dices, ahí va. Pero que la propuesta es muy buena, porque a lo mejor se podría plantear y ver también cómo ajustar en base al contexto. Es decir, lo que usted acaba de decir, qué personas existen, qué roles hay, cómo funcionan con determinadas mecánicas y con qué tipología de tareas, que también hay tareas heurísticas, algorítmicas, cómo funcionan, y luego se podrían agregar factores relacionados con el tema del contexto para intentar generar pues esa base de datos que es como una heurística. Al final es una heurística que tienes y a la que accedes. Dices, tengo esto, ¿cómo lo puedo utilizar? Bueno, pues nada más. Me parece que todo el planteamiento de la gamificación lo ha hecho de una forma exhaustiva, extraordinaria, me ha encantado. Y lo único que he querido decir, como experiencia de otras, cómo podrían haberle ayudado, aunque yo no conozco mucho de gamificación, en que la gamificación hubiera tenido un éxito mayor por otros aspectos que no son gamificación. Sí, desde luego. Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Nada más. Bueno, pues por favor, que el tribunal va a deliberar si... Vale. Bueno, pues le notifico que este tribunal ha acordado concederle la nota de sobresaliente y al mismo tiempo le ha propuesto para la mención de sobresaliente con laude. Muchísimas gracias. Ya sabe, tiene que concederlo la dirección. Muchísimas gracias. Le hemos propuesto. De corazón, muchísimas gracias. Bueno, gracias. En nombre del rector, del señor rector magnífico, don Juan Romo Urroz, procedo a investirle como doctor por la Universidad Carlos III de Madrid en el programa de doctorado en Ciencia y Tecnología Informática. Vamos a ver. Mete mano. Me trato colgado. Tienes que colgado. Vamos a pensar que sí, pero eso caiga.
tesis, en este caso?